Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos todos aquí. Muy buenas noches, bonicos. Así. Vamos para allá, que nos vamos. Venga. Ay, Dios mío de vida. ¿Qué me da? A ver que vaya cargando todo esto. Perfecto. Creo que sí. En principio. A ver si entra imagen. Vale, ya está. Ok, perfecto. Listo. Hola, Soren. Muy buenas noches. ¿Qué tal, bonico? Y... vale, pues esto aquí, como ya está todo ya más que avisado por las redes y todo esto, hoy no me he retrasado mucho, ¿eh? Hoy he sido un chico bueno. 12 minuticos, 12 minutos solo. En fin, vamos a comenzar dando las gracias a los Patreon del canal, pues empezando como de costumbre, al menos de momento, y esperemos que sea durante mucho tiempo. Nora Secas, Crison, Ractira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón, Isota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. Y ahora, pues a todos los miembros del canal, dándole las gracias a Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yaquili, El Negre, Nano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Caca, Guates, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico de Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Fresi Navarro, Francisco Toro Godoy, Luz Pazos, Eduard Petpu y Gonzalo Rigoyen. Muchísimas gracias. Bueno, Gonzalico, ya a partir de mañana, si Dios quiere no pasa nada, ya irá apareciendo tu nombre. Bueno, y tengo que quitar uno. Aparece uno, se quita otro. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? Es lo que hay. Es la vida. Unos van, otros vienen, otros vuelven. Dilemas. El caso que me tengo que poner a editar. No sé si editaré hoy o mañana. Intentaré que sea hoy, porque si no, no puedo dar el avance para los Patreon y los miembros VIP. Pero bueno, en fin, poquito a poco. Si no da tiempo, haré un express. Express. Aquí lo tenéis, pero verlo ya, porque no me da tiempo a más. Y bueno, que así están las cosas. Uy, mira. Das de Lucky, muchas gracias por los bitazos, ¿eh? Muchas gracias. Me siguen saliendo aquí los bitazos de Das de Lucky, ¿eh? El de Lucky, muchas gracias, Mónico. Y... ay... Que me asfixio, me falta el aire, me falta todo. Uy, había gente, no había gente, es que no sé cómo va esto. Siempre pasa lo mismo aquí. Entra gente, entran y salen. Entran y salen, siempre entran y salen. Bueno, pues os recuerdo a las personitas que estáis por aquí que se agradecen los likes, sobre todo, básicamente. Son de agradecer siempre los likes. Y los superchats y los super stickers, ¿eh? Faltaba más. Luego ya lo iré recordando más adelante. Y de momento, pues un capazo de cemento. Seguimos con. A ver. Vale, pues ya está. Esto así. Estaba dándole salida a un comentario que ha entrado en el vídeo de hoy. Que pues volvemos a las mismas. Perfumería nicho. Y he metido dos. Sabía. A ver, voy a contar una cosa. Tengo que contar una cosa. Voy a contar una cosa. Ahora mismo que somos pocos, y no hay mucha gente. El vídeo de hoy, que he metido dos vídeos de Penhaligans, porque son dos vídeos de Penhaligans distintos. No tienen nada que ver el uno con el otro, no están hechos a la par, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que sé lo que sucede con la perfumería nicho. Vuelvo a repetir. No le importa un carajo a nadie. A nadie. Entonces, para evitar hacer una edición mastodóntica de dos perfumes, uno por un lado y otro por otro, cogí y acorté los dos vídeos. En sí, el bruto de cada uno, uno dura 45 minutos y el otro durará aproximadamente como unos 20 minutos, uno es bastante más largo que otro. Al final dije a acortar, pero a meter la tijera y a meterlo todo en un vídeo. Porque sí, porque me da mucha rabia que pasen estas cosas, pero tengo que hacerlo así. O sea, esto es una realidad que luego, como ya comenté ayer, posiblemente luego vayan subiendo con el tiempo, que tal que cual. Pero no, las cosas no son así, por desgracia, con determinados vídeos. Entonces, sabía que, digo, bueno, cojo y hago un vídeo por un lado y otro vídeo por otro y tengo ya dos vídeos cubiertos
en un día, sí, pero para tener un vídeo a 300 visualizaciones o 100 visualizaciones y luego otro vídeo a 100 visualizaciones o a 50, vete a saber tú qué, pues tal. Entonces, pues bueno, me da mucha rabia, porque me da mucha rabia que pasen estas cosas, pero hay que tenerlo claro y ya está, no hay más. Estamos en la etapa en la que estamos, de todas formas también es verano, aquí en verano ya sabemos lo que hay, pero no, tampoco es que se le puede echar toda la culpa al verano, es que hago otro tipo de perfumería, hago perfumería del selectivo, perfumería pop, hago perfumería árabe y funcionan los vídeos, entonces hago perfumería nicho y no lo ve nadie. Siempre ha pasado esto, ¿eh? Es la misma consideración que dije ayer, de verdad, pero es que siempre ha pasado esto en este canal, o sea, cada vez que he presentado perfumería nicho, nunca, jamás ha tenido visualizaciones. Nunca, nunca, salvo Aventus y algo más que haya por allá. Voy a echar un vistacico a los vídeos. ¿Cuándo aparece el primer perfume nicho? Que será Aventus, ¿eh? El primer perfume nicho que aparecerá en el ranking del canal, yo creo que tiene que ser Aventus. Solo me voy a meter en vídeos, a ver vídeos. Es por la curiosidad ya, no es por otra cosa, es por curiosear. Voy a curiosear yo, a salsear mi propio canal. A ver, populares. Nicho. Vamos a ver qué aparece por aquí. El primerísimo primero, a ver si aparece alguno. Ostras, el de Pilexil está ahí a tope, ¿eh? La gente está preocupada por la calvicie. A ver, nicho de verdad, no pseudo nichos o nichitos. Vamos a ver. Creo que va a tardar mucho en aparecer. No, mirad, el primero que aparece, el primer nicho que aparece, y esto de nicho, ojo, cuidado, lo voy a entrecomillar, ¿eh? Lo voy a entrecomillar, porque es Hombre Nomad de Louis Vuitton, que tiene 41.000 visualizaciones. Y se ha publicado hace exactamente un año. Eso es, Hombre Nomad de Louis Vuitton, hace un año, es el primero que aparece con 41.000. Vamos a ver qué aparece por aquí un poco más abajo, ¿vale? Si no se me escapa alguno, ¿eh? Pero tiene que tener mi consideración de... Mira, Crit Aventus, correcto, 36.000. Así que tenemos a Hombre Nomad, que lo ha petado, y ha superado a Crit, que está hecho ese vídeo desde hace 2 años. 2 años. Para pasar a... Vamos a ver el ranking 3, a un Tom Ford, correcto. Tom Ford, hombre leather, de sexy nada de nada, chaval. Tú te flipas. O no te flipes. Ese sería el 3, ese sería el ranking 3. Tenemos Hombre Nomad, ¿no? Por no meter la pata yo tampoco. Sí, Hombre Nomad. Luego nos pasaríamos a Creed Aventus y de Creed Aventus nos pasamos a lo que es el que acabo de decir que se me ha ido la cabeza. Se me ha ido la cabeza. Pido disculpas, se me ha ido la cabeza. Oh, qué raro que a Lorgaz se le vaya la cabeza. No sé lo que he dicho. No me acuerdo. El Aventus y después ha aparecido enseguida. Si además he dicho, uy, está ya aquí. No sé cuál era. Lo tenía por aquí mismamente. Si es que lo he visto. El Tom Ford. Era el Tom Ford. Hombre Nomad, el Aventus y el Tom Ford. ¿Cuál es el Tom Ford? Pues ahora mismo no me acuerdo. Tengo que verlo. Si el Tom Ford es el hombre leather. Es que entre el hombre normal y el leather, que me sale murciano. Entre Hombre Nomad y el leather ya lo tengo todo hecho. Así que ya está. Ese es el ranking 3. Ese es el ranking 3 de el Tom Ford tiene 35.000. El Tom Ford 35.000, que es el tercero. El segundo sería, mirar tú lo que son las cosas, Aventus hace 2 años. Y luego el que lo ha petado misteriosamente es precisamente el Louis Vuitton, que es caro de cojones. Pues el Louis Vuitton lo ha petado. 40 y tantas mil visualizaciones, ¿no? He dicho 41.000. Muérete. Y ya pasaríamos... A ver, ¿cuál sería el cuarto? Ya es que me pico. Con estas cosas a mí es que me pican. Digo, a ver, ¿cuál sería el siguiente nicho que aparece por aquí? A ver, no creo que haya ninguna sorpresa al respecto. Tendrá que ser una Quadipalma o vete a saber qué. Nunca mejor dicho. No, pues de momento no aparece ningún nicho. Quitando mis perfumes y tal, que están desde el principio. Pero eso no lo meto en el ranking. Estamos hablando de perfumería comercial, aunque sea nicho.
Pues no aparece ninguno. No aparece ninguno. Mira qué alegría. La Pomeloto 67 Artemisia 21.000 está aquí. Mírala qué graciosa, hace 2 años. Eso es un resubido, ¿eh? Y ya aquí, la Immensité hace un año 19.000. Se quedaría la cuarta en el ranking. Tampoco hace mucho, ¿eh? Además, tengo el fondo gris puesto, el fondo fotográfico gris. Hace un añico, pues no van mal, ¿eh? No van mal, pero es que son esas en comparación con todo el mogollón de perfumería nicho que he sacado, Dios mío, de mi vida. Porque luego ya sí que pasaríamos, aquí ya aparecen 2 seguidas, ¿eh? 3 seguidas nicho. Aquí tendríamos ya la Kilian Black Phantom, Memento Mori, con 18.000, seguido de la Megamare, la Orto Parisi, a 18.000, y luego aparecería el Oud Wood de Tom Ford a 18.000 también. Hace 2 años, ¿eh? Ojo, cuidado. Salvo la Black Phantom de Kilian, que es hace un año. Las otras 2, o sea, como han pasado ya 2 años, de verdad, desde que hice Megamare. Joder. Pues nada, Megamare y la Oud Wood hace 2 años, 18.000 visualizaciones. Son 18.000 visualizaciones de hace 2 años. Ojo. Ojo. Las Sabas Elixir, que además eso se ha presentado este año. O sea, esto es un nuevo. Las Sabas Elixir tiene 17.000, pero eso no entra dentro del nicho, así que fuera, nos olvidamos. Y ya saltaría al Elabo. Al Elabo Santal 33, 16.000 hace un año. Digo lo del tiempo porque el tiempo es necesario decirlo para que sepáis más o menos que sí, que están ahí, que están en el top 10, pero de perfume nicho, pero han tenido que pasar 2 años, ¿eh? O sea, para que veáis que no. La Serhoff Naxos, un año, 15.000 visualizaciones para que tuviese muchísimo más. Muchísimo más. Mirad, Myself ha conseguido 15.000 visualizaciones y es de hace 11 meses. O sea, es que Imagination aparece también con 14.000 visualizaciones. Son perfumes que, porque son lo que son y ya han tenido mucho hype o medio hype. Yo lo considero medio hype, ni tan siquiera. Alejandría 2 tiene un año, 14.000 visualizaciones. Es que no. Y tengo un montonazo más. O sea, si sigo abajo, van a aparecer perfumes nicho a degüello. Pero a degüello. Perdón. Y vamos a tener las mismas. Las mismas. Mirar, ya aparece aquí la primera árabe, la Turati. Turati Brown, que esta fue de Wendigo, que me la mandó 10.000 en 8 meses. Esto ya es otra cosa. Aquí ya en menos tiempo zumban más. Mira, una Amouage, aparece la primera Amouage, yo ya no sé, hace un año, es la Reflection de Amouage, aparece ahora con 10.000 visualizaciones. No volvemos a ver una crit hasta la Virgin Island Water, un año, 9.800 visualizaciones. O sea, no se vuelve a ver una crit en el ranking hasta que yo ya creo que he pasado las 10, ¿eh? Pero vamos, que para el mogollón, el Agua di Sale hace un año, que era para que tuviese un porrón de visualizaciones exagerado, 9.100 visualizaciones. No, eso no son visualizaciones para un vídeo de perfumería nicho. Es que no me pongo a mirar el ranking porque vamos, que no. Layton y Percival, que aparecen aquí, son perfumes que están súper guapos. 8.800 visualizaciones hace un año. Eso lo podéis ver, está en el ranking, o sea que no, o sea, os metéis en el canal, lo seleccionáis por los más vistos y aparece, ¿eh? Y aparece, o sea que yo no me estoy inventando absolutamente nada. Y ya tirar para abajo, y entonces, mirar qué pena. A mí esto me da Delina Exclusive, que es una maravilla de perfume, 7.600 visualizaciones hace un año y es una gozada de perfume. Pero bueno. Mira, O Hazard de Louis Vuitton no está tan mal. Hace 6 meses 7.400. Es una mierda de visualizaciones, pero bueno. Y si es el Enigma de Roja,
que es para mí una de las... Es que fue el primer perfume que me regaló Roja. 7.400 visualizaciones hace 3 años. Hace 3 años y tan solo 7.400. Y es una joya, es una maravilla de perfume, me encanta. Así que así estamos con Roja y con todo esto. Y, en fin, me da mucha rabia. Mucha rabia. El agua de la Regina de Oficina Profumo, 7.200 hace 2 años. Ya os digo yo que es lo que es y pasa lo que pasa. Os recuerdo, mientras tanto, que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, que podéis hacerlo maravillosamente bien. Yo os daré mi amor infinito y eterno. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y voy a quitar el faldón inferior porque, como no creo que nadie me haga un PayPal, pues, si cae algo, pues cae algo, que estará bienvenido sea. Y voy a quitarlo de aquí. Uy, qué cerca me veo yo ahora con la pantalla aquí, con el cámara. ¿Puedo darle más para atrás a la web esta? Y así salgo más guapo. Que sí que a Marcos no le gusta. Esto llevo yo haciéndolo más de 10 años y ahora se pone de moda y está todo Dios haciendo la tontería esta. Y llevo yo haciendo esto. Madre mía, soy un viejo sexoso. Si yo lo tengo casi todo inventado aquí en YouTube. Venga, os leo. Hola Marcos, buenas noches. Estoy un poco pensativo últimamente a nivel de trabajo y de la vida estoy raro. Pues nada, hijo, ya te desrarizarás. Tú tranquilo que el desrarizador que se desrarice, buen desrarizador será. Toma, me lo acabo de inventar, una palabra y un trabalenguas. ¿Qué más queréis? El Orgaz y su mente infinita. La verdad es que la perfumería cada día me apasiona más. Me gustaría tener una tienda al estilo antiguo, sería un sueño. Es la perfumería daba a los teneros a un precio. Bueno, pues nada, escucha, búscate un bajo comercial. Esto es cuestión de empezar. Te buscas los distribuidores, miras las condiciones de la distribución, porque muchos te van a decir, señor mío, señor Marcos, te van a decir, señor Marcos Fernández, señor Fernández, te van a decir así tal cual, señor Fernández. Escuche usted. Muy bien, perfecto. Tiene que comprarnos un volumen de botellas y tienes que comprarlas, sí o sí. Si no, no te vamos a atender. De todas formas, también tienes que saber que, efectivamente, dependiendo de la ciudad en la que vivas, pero tú no tienes ningún problema porque vives en Barcelona, superas el volumen de gentes, de gentes, pero a saco. O sea, no te van a poner ningún problema en eso porque tienes el nivel, el volumen de habitantes, lo tienes. Pero te puedo garantizar que lo tienes, que el tema chungo y fuerte es si te encuentras que además algunos sí que te lo hacen, que para darte la distribución te exigen comprar un mínimo de botellicas, ¿eh? O sea, tienes un mínimo ahí, no lo hacen todos, ¿eh? También tengo que ser franco que no lo hacen todos, pero te obligan también a firmar unos contratos. Entonces tienes que mirar y encontrar bien las distribuciones y saber las firmas que quieres tener en tu tiendecica y ya está. Es así de simple y sencillo. Lo que pasa es que hace falta tener una inversión fuerte. Hace falta tener ahí dinerico, pedir un buen préstamo al banquillo y entonces tirar para adelante como los de Alicante. Pero sí, eso es básicamente lo que vas a necesitar. En el momento que tengas todo claro y tengas, primero búscate los contactos y tal. Si tienes la pasta, lo primero es buscar a la gente, a todos los proveedores, ver las condiciones y para adelante. Tú no tendrías ningún tipo de problema, ya te digo, porque por el volumen de habitantes de Barcelona lo tienes clarísimo. O sea, no hay. Lo que pasa es que también tienes que estudiar un poco dónde está tu competencia. Tienes que ver dónde tienes la competencia de la perfumería y así pues ver y evaluar qué es lo que te conviene más y también depende del tipo de perfumería que quieres montar. Si la quieres en plan nicho, la quieres un plan mix, nicho de todo, en fin, esas cositas hay que verlas. Se esfuerzan en el trabajo y echan sin... sí, bueno, ya te lo digo yo. ¿Vale? Y a un viejuno como yo, con mi edad, no lo quieren en ningún sitio por muy capacitado que esté. Así que es lo que hay. Marco, muchísimas gracias, Bonico, por ese super chat. Ole, 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 mi niño. Muchas gracias, resalado. Por lo menos ha roto la maldición, hijo mío, porque es que de verdad llevo unos días en el dique seco. O apareces tú, o Soren. Bueno, y Petcu. Petcu también. Bueno, y cuidado, ya estoy hablando de más, pero claro, es que días bollantes hay pocos.
Días bollantes hay pocos. Hay más días de miseria que días bollantes. Por desgracia. Es la vida, es la vida. Muchas gracias, Resalao. Muchas gracias, Bonico. Muchas gracias, Marcos. Voy a subir el volumen. Parece el volumen de esto está bajo. Ah, no, pues está a tope. Sin embargo, me da la sensación de que suena flojo. A ver, un segundo. No, está a tope. Me ha sonado así como más flojillo. Me ha sonado flojito, no sé por qué. Lo escucho así como más flojo. Pero bueno, en fin, yo qué sé, cosas raras. Aquí, un segundo, me voy a meter. Aquí no se me abría el dashboard. Hay que animarse, exacto. Dice Soren, dice el de Lina, me tiene intrigado, tengo que olerlo. Pues es una rosa fantástica. Es una rosa de que te pasas. Es una rosa de que te pasas. No se pone pesada. Ay, qué rico huele, por Dios. Qué rico. Muy buenas noches, Silvi. ¿Qué tal, Bonica? Muy buenas. Qué pelazo tienes, cabrona. Qué envidia. Y yo echándome aceite de ricino por todos lados. Pero funciona, funciona. Ya puedo decir que el aceite de ricino funciona. Estoy hablando de... No, el aceite... a ver, el aceite de botella que presenté, tema pelo siempre, siempre el pelo. El pelo es muy... Es que, claro, veo a Silvia, el pedazo que tiene, me da una envidia cabrona. Lo digo de buena. Y veo ese pelazo y digo, me cago en la leche. Lo que pasa es que yo no tengo cojones a dejarme el pelo tan largo ni de coña. A mí me gusta así la melenica y tal, con el pelo rizadico, que hoy no me lo he dejado rizado, ni muchísimo menos, porque me pongo gorra y lo llevo medio peinado. Y y me da una envidia que te mueres. El caso que, bueno, yo lo he llegado a llevar por el hombro, ¿eh? Yo he llegado en mi juventud, llevé el pelo bastante largo por el hombro, pero luego ya, evidentemente, pues me he cansado. Aparte, como empecé también con los tintes y a probar, experimentar con el pelo, empecé con tintes y tal, y luego al final me lo cogí y me lo corté porque no estaba a gusto con lo que llevaba. Entonces, pero ya te digo, qué pelazo que tiene. Me tengo que cortar las puntas, lo tengo ya muy largo. Bueno, pero una cosa es cortarse las puntas. Luego vas al peluquero y dices, córtame las puntas, y luego de cortarte las puntas te corto 5 dedos. Y dices, ¿qué me has hecho? Lo que pasa es que cuando te cortes, los que tenemos el pelo curly, cuando nos cortan el pelo, luego parecemos negricos. Hace el pelo así, ¡pum! Y el rizo se pone arriba del todo, más bonito y más precioso de las cosas. Pero claro, tienes que pasar el trago de que sabes que te ha cortado un montón de pelo y el pelo hace así. Además que tú lo sabes, se esponja, hace así. ¡Pum! Y el rizo se pone como más concentrado. Lo que iba diciendo, que el aceite de ricino en botella que presenté, de esta firma Ecoderma o algo así, me parece que se llaman, está el vídeo hecho en cuidados masculinos, que tengo que hacer algún vídeo, pero con esta ola de calor yo no me cierro ni loco. Lo siento. Así que en cuidados masculinos, que ya no se llama Orgaz Skincare, de momento estoy de vacaciones totales, paso de encerrarme a hacer cosmética sudando, porque no tiene sentido si me tengo que aplicar una crema o cualquier cosa y que se vea ahí que estoy haciendo estoy haciendo ahí una asquerosidad entre el sudor y la crema que no me da la gana. Y entonces, pues nada, pues eso, que lo de la botella no. Solamente recomiendo los productos ahora mismo de Sunny Isle, tal cual fonéticamente, ningunos otros, mismamente. Lo otro en líquido de eso, no. Sunny Isle, va brutal, así va la cosa, que luego voy, que me hace falta algo y digo, anda, pues si está agotado, no queda. Sí, no queda, pero bueno, en fin, vamos a leer a Marquitos, que está por aquí. Decía que me tengo que cortar las puntas. Sí, a un amigo en una perfumería busqué Diptyque y le exigen tener una colección entera. Son unos cuantos de miles de euros. Por cierto, tengo ganas de probar la colección completa. Pues hazte con un Discovery Set. Los de Diptyque te exigen comprar. Hay muchas que te van a exigir comprar colecciones. Hay muchas. Pero luego también hay perfumerías que están dentro de los grupos del Telegram o que gestionan el excedente que tienen de esos perfumes porque a ellos no los compran tan caros. Vamos a contar verdades. ¿Contamos verdades? Contamos verdades. ¿Qué os parece si contamos verdades? Vale. No es por generalizar. Voy a poner un ejemplo práctico de la realidad de la perfumería nicho. Precio.
sería el equivalente, para que se os ponga un poco los pelos de punta a todos, esto lo he contado ya 80 veces, pero bueno, de vez en cuando en los directos me gusta recordarlo. Para que se ponga un poco los pelos de punta a todo el mundo, debéis de saber que pasa como con Chanel y Louis Vuitton, que de coste, hablo de coste, los bolsos famosos que tienen, o algunos de ellos, cuestan 50 euros y los venden a 2.600. En el caso de la perfumería pasa exactamente lo mismo, casi igual. Quiero decir que cuando, hola Antonio, cuando veáis, bueno, y te pongo aquí esto, a ver, espérate, voy a poner, hombre, claro, el faldoncico del crío, que además, dame un segundo porque no estoy dentro del dashboard de YouTube. ¿No estoy dentro del dashboard? Dame un segundo, no estoy dentro del dashboard de YouTube. Voy a meterme dentro del dashboard de YouTube y ahora tomo el tema. Y como sé dónde estoy, no tengo problema de perderme, pero es que tengo que meterme dentro del dashboard. Es que no estoy dentro del dashboard. A ver, aquí. Ahora sí. Digo, a ver si entra. ¿Entras o qué? Si le hago clic, sí entro. Si no, no entro. A ver. Vale, perfecto. Entonces ya le puedo poner al chiquillo los corazoncicos y os animo a que le deis al like a los cartones del crío, que ya que está dando aportaciones económicas, pues por lo menos le dais al like al cartoncico del crío del me gusta. Hombre, me voy a tener que meter yo también en el otro lado para darle al like. Pues sí, lo voy a hacer, qué leche. Pero vamos a ver, un poco de. Hay que tener una consideración con la gente que da aportaciones económicas también y decir, oh, mira qué guay, se tira el rollo, mira cómo quiera el orgaz. Pues claro, hombre. A ver, aquí. ¿Está quitado el sonido? Claro, hombre. ¿Has visto? Me he metido yo para darle al like al crío. Por supuesto, ya te lo digo yo. Vale, pues entonces, voy a paralizar aquí. Ahí estamos. Aplausos para el chiquillo también. Los aplausos que los quité. Pues no los quito, te los pongo ya. A ver, esto lo pongo así y así se escucha bien. Ahí va, los segundos. Por los dos superchats. Hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bonico. Ole, ole, me crío. Bueno, pues como iba diciendo, dice, a ver, espérate, voy a retomar un poco aquí. Ay, espérate, ¿qué pasa aquí? Espérate, estoy ya. Ay, qué lío. Dice, ya, pero ¿por qué voy a la peluquería? Pasan en 100 pueblos cortando el pelo, ya me hicieron muchos destrozos cortándomelo. Por eso, que si saben cortarlo, te pueden quitar las puntas, pero sabes tú que luego a la gente que tenemos el pelo muy rizado se nos hace el pelo así. ¡Pum! Y a mí se me forma un casco, me parece que llevo un casco de rizos, de verdad, pero me gusta, tengo que reconocer que me gusta. Sore, muchas gracias. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Ángel, buenas noches, muy buenas noches. Bueno, pues lo que iba comentando con respecto a lo que ha dicho Marcos. Por poner las cosas, pasa exactamente lo mismo con toda la perfumería, pero absolutamente con toda. Lo que pasa que, bueno, pues podemos entrar, por ejemplo, a la perfumería nicho, pero me sirve exactamente igual la pop. Esto es tema recurrente dentro del canal, ya lo sabéis, pero lo he contado 800 millones de veces. Pero con respecto a la perfumería nicho, vamos a darle caña a la perfumería nicho, que de vez en cuando también merece la pena. Todo lo que veáis que venden a 300 pavos es absolutamente mentira. Mentira. Entramos dentro de que ya queremos ser clientes aspiracionales a una marca o darnos la barrila de que tenemos algo que cuesta 300, 400, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Me da exactamente igual, pero esto es una realidad. Esos productos de coste jamás van a costar ese dineral, a no ser que lleven perlas, diamantes, etcétera, etcétera. Pero siempre volvemos a las mismas. Estamos repercutiendo todo lo que es el precio de ese producto en el packaging. Entre comillas, porque hay cada packaging por ahí que parece que es la hostia y luego vale 4 duros, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que sería perfumería nicho. Cuando os quieran clavar esa cantidad de dinero, entramos en el rollo aspiracional. Esto está súper controlado, está medidísimo. Las firmas lo tienen, pero vamos, que ni al pelo. Luego están los típicos de 3 al cuarto que se ponen sus productos a 200, 300, 400 euros para decir, oye, es que yo pongo en valor mi producto porque utilizo moléculas. ¡Ay, que te mueres de caras! Y esto no es así. Esto no es así. Hay que ser también un poco honestos, pero no se puede ser honestos en este mundo porque si no, no ganas dinero, porque esto es un business. Vuelvo a repetir, esto es una industria. Entonces, ¿qué pasa? Y haciendo la referencia, ¿por qué me sirve esto que estaba comentando Marcos? Porque tú puedes poner una perfumería, montar una perfumería nicho
tú llegas a todos los acuerdos que tengas que llegar con las distintas firmas que quieras tener representar dentro de tu tienda para venderlas, y después los precios que a ti te ponen no son precios de 300, ni 400, ni 800, porque tú lo que estás vendiendo normalmente es o vendes con el precio recomendado o ellos mismos también te cierran el precio y no puedes poner precios distintos a los que tengan en la página web. Y si te dejan por volumen es porque vendes el carajo de, que por cierto esta palabra, yo no entiendo por qué está bloqueada dentro de YouTube, por cierto, tengo que decirlo, que vendes muchísimo, no sé por qué está, pero es que yo lo veo una tontería, pero está bloqueada en YouTube. Quien diga eso ya está liado. El caso es que te coges, llegas a los acuerdos y esos precios no son nunca. Los precios a los que vende el minorista no van a ser esos. Ellos tienen que tener también un beneficio. Ellos con vender el perfume, tú se lo puedes llegar a estar comprando a estos señores. A ver, un ejemplo. Un perfume que cueste 400 euros. El minorista igual lo está comprando a 180 o a 150. No es ninguna exageración lo que estoy diciendo, ¿eh? No es ningún... Y a veces hasta incluso menos, dependiendo siempre. Pero vamos a poner que tú, cuando estás con ese precio de venta, tú lo que pones es el precio de venta recomendado, es con IVA. Tú tienes que poner tus tasas impositivas más tu beneficio. Y os puedo garantizar que eso... A ver, un segundo. Entonces, se supone que tú también tienes que tener un beneficio y no todos se lo van a llevar las casas, con lo cual es un precio recomendado y siempre estáis, dentro de, sobre todo de la perfumería nicho, muy limitados con respecto a los precios que ellos te dan porque también te cierran, ¿eh? Por ejemplo, un Serhoff te va a cerrar el precio. Un Serhoff te va a decir que de este precio tú ni bajas ni loco. O una Amouage tú no vendes por debajo de este precio, a ellos no les da la gana. Pero lo puedes hacer también bajo mano. Es decir, das con gente que te pueda colocar la perfumería en los grupos, porque hay perfumerías que están así, te colocan tus productos, tu excedente que has tenido que comprar por narices, sí o sí, a estas empresas, la que sea, ese excedente te lo sacan a la venta en grupos y te lo sacan tirado de precio. Y son todos originales. Lo que pasa es que tienen que desprenderse de ese stock que de una forma oficial no pueden vender en tienda a bajo precio, porque si no, les quitan la representación de la firma. Entonces, lo que hacen es utilizar estos grupos o estos grupos también que sacan los perfumes dependiendo del stock, porque hay unos grupos que te sacan unas listas y dependiendo del stock tú quieres un perfume y entonces lo solicitas, pero no sabes si lo vas a tener o lo vas a tener hasta que te dan la conformidad, porque no saben el estocaje que hay en las tiendas. Esto hay grupos así, ¿eh? Que no me estoy inventando nada. Entonces, te cogen y te dicen, Serhoff, pues lo puedes comprar un Serhoff original a, yo qué sé, es un ejemplo que estoy poniendo, por favor, 180 euros. Es un ejemplo. Y luego, ahí, y te lo venden a 180, pero ya sabes que ahí hay un beneficio que repercute sobre el dueño de la tienda y sobre el mediador que te hace la venta. Y así todo el mundo, así la empresa, o sea, no quiero decir, el minorista ni pierde ni gana, más o menos compensa y le da salida al estocaje que tiene y encima le puede sacar un poco más de dinero a la pieza que tiene que vender o a las piezas que se venden. De verdad, es que es así. O sea, pensar que esos precios que estamos pagando por perfumería no son ni en broma los precios reales que tienen, porque es con intermediarios o incluso las gentes de la perfumería vendiendo bajo mano esos productos que están en exceso, los que se lo llevan. O sea, si hay intermediario, hay más que repartir, pero si tú realmente tienes perfumería, pero estás dentro de esos grupos y los colocas, perfecto, porque tú te lo llevas y te has desprendido de esas, pues de ese stock que tienes, que no hay cojones a quitártelo de en medio. Claro, ahí es donde tenemos el tema. Ahí es donde está el tema de todo esto.
que es súper factible hacerlo porque hay así de gentes y de perfumerías que lo hacen. Y estoy hablando a nivel mundial, que esto no es solamente España. Los tester, exactamente igual. Los tester en estos grupos también los vas a encontrar, te los vas a encontrar más baraticos, pero es lo que hay. Y los tienes más baratos, porque ya sabes que te llega el tester, pero te llega con la caja blanca, no te llega con la misma presentación. A algunos te pone que es tester, por ejemplo, en el caso de Tom Ford, no tiene botellas tester, utiliza las propias botellas y lo que hacen desde el Corte Inglés, por ejemplo, cualquier otra, es que rajan con un cúter en la caja de Tom Ford y te hacen una marca para que se sepa que eso que tiene Tom Ford hace eso, raja y es así, porque ellos no tienen tester. Otras, sin embargo, te ponen en alguna zona tester. Mi hermano me ha regalado alguna botella que otra que pone tester y la he sacado. Me la pela, ¿vale? Entonces, por eso digo que aquí al final estamos pagando mucho precio, pues avalado por el tema de que es todo aspiracional, que hay gente que quiere pagar eso y pagamos eso por perfumería, pero realmente nos pasa como en el caso de Louis Vuitton o de Dior, que de coste les cuestan los bolsos 50 pavos y están vendiéndolos a 2.600, 3.000 euros. Más o menos sería esa la... Y pasando muy por encima sin hacer mucha profundidad en todo el tema y todo el rollo. Se agradecen los likes, señoras y señores. Muchísimas gracias por todos los likes y muchísimas gracias de verdad, de corazón, por todos los superchats que me estáis mandando, que me tenéis todo loco, sobre todo Marcos. Muchísimas gracias, Bonico. Decía que en una tienda no se puede comprar para vender perfumería de grupos. No, eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. A ver si nos pudiéramos centrar un poco, por favor. Eso no es legal. Por eso mi amigo tenía que invertir tanta pasta en Diptyque. Por eso tiene que comprar todo. No tienes que comprar todo. Te obligan a comprar un volumen determinado de botellas o de colección, pero no comprarlo todo. Pero todas las firmas no te van a obligar a comprarlo todo. Te van a exigir un volumen, normalmente un volumen. Tú compras un volumen y ese volumen es el que tienes que vender. Como luego se te va a generar un stock, porque es que es así, porque nadie va a poder vender, es verdad, siempre queda algo. Todo el 100%, a no ser que compres 4 botellas, pero como no vas a comprar 4 botellas porque estás obligado por contrato para tener la representación de esa marca a comprar un volumen determinado, pues te comes botellas. La forma de sacarlo es sacarla en los grupos. Tú no puedes vender nada de esa forma en una tienda porque se te cae el pelo. O sea, es que los primeros que te caen es cualquier firma. Amois, Cherhoff, me da igual, Louis Vuitton, quien sea, Chanel. No, Chanel son los primeros que tienes ahí con los abogados encima. Tú eso no lo puedes hacer. Tienes que tener la representación legal de las firmas. No puedes meterte a comprar en los grupos para vender una tienda. Es que ni se te ocurra. Es que la lías parda si haces eso. Y más con un comercio que es oficial. O sea, no puedes, como minorista no puedes hacer eso ni pegando saltos que se te cae el pelo, ¿eh? La denuncia que te cae, te meten en Chirona y te puedes echar un novio que se llama Buba y te da cariño y amor por las noches. Ni se te ocurra, chiquitín. Que va. Ni pegando saltos. Voy a ponerte los corazones correspondientes y los likes. Hombre, por supuesto. Hombre, ya te lo digo yo. ¿Me falta alguno por aquí? No, ya te lo he dado yo todo. Te estoy dando todo mi amor. Muchísimas gracias, Bonico. Y a ver qué me dices aquí en este segundo superchat. Dice, pues eso me dijo, que le exigieron colección y volumen. Claro. Y eso pasará con todas. Con prácticamente todas, ¿eh? A no ser que también se dé con... A ver, yo creo que lo mejor, creo que entiendo que lo mejor sería que empezara, si está interesado de verdad, con perfumería indie, con marcas que no son muy conocidas, que no te van a exigir unos mínimos, pero que vas a poder tener la representación de esas firmas. Como entres en rollos de firmas como Diptyque, Cherhoff, etcétera, te van a exigir unos mínimos. Pero si entras en otro tipo de perfumería indie, que también es como más de otro rollo, ahí puedes tener el caballo ganador. Lo que pasa que efectivamente, como nadie conoce la perfumería indie, pues a lo mejor el arranque puede costar un poco más, pero igual la tienda la petas, los precios tampoco son iguales, hay de todo dentro de la perfumería indie, va a haber más barato, más caro, más de tal, me van a tirar la lámpara, me van a tirarlo todo y al final me voy a quedar aquí a oscuras, ya lo sé yo. Y... o sea que ese es el tema, que tira por otro tipo de perfumería y mira a ver qué marcas indie pues le pueden interesar y ya está, sin más historias. Y sin más historias, pues lo que toca son los aplausos para el Marcos. Hombre, ¿qué te digo yo?
Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Bonico. Voy a poner los segundos y aprovecho también y así bebo agua. ¡Ay! ¡Madre! Que me deshidrato, por Dios. ¿Eso está bien? Sí, bueno. Está bien, está bien. ¡Qué deshidratación, por favor! ¡Ay! Hola Ezequiel, Bonico, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Kevin, buenas noches. ¿Qué dice Marcos? Dice, si él tiene alguna de las carnes de Perris y de perfumería especial. Pues ya está, si quiere montar una perfumería ya sabe lo que tiene que hacer, más o menos. Además, si ya se habrá informado de todo el rollo. Pero vamos, ¿qué pasa de Dictix? Si son unos antipáticos. Yo con ellos también tengo una historia de estas, parecida, similar. Entonces por eso digo que vaya por perfumería indie y que pase de todo. ¿Qué marca se considera perfumería indie? Completamente independiente, es decir, pero independiente de verdad, no estos monsergas que están saliendo por redes sociales, que van de perfumistas, etcétera, etcétera. No los voy a incorporar a todos, ni muchísimo menos, que son empresas muy pequeñas, pero con altas pretensiones de grandes perfumistas. O sea, no, esto no es así. Algo hecho con mucho mimo, con una producción muy pequeñita, muy chiquita, y que realmente lo del todo por el todo, y que además apueste también por empresas que empiezan nuevas y que se tiran al rollo, por supuesto. Que luego se le sube a la cabeza, bueno, pero como has estado los primeros apoyando estas firmas, pues igual pues te siguen teniendo en cuenta. Pero claro, pero hay mucho monserga en esto de la perfumería, y cada año pues siempre salen unos cuantos monsergas y todo se llena de monsergas que pueden trabajar muy bien, muy mal o como quieran trabajar, pero no saben ubicarse realmente cuál es su zona. Entonces yo creo que esos no entran ni siquiera en consideraciones, por lo menos para el orgasmo, ni existen. Pero que hay perfumería indie súper guapa, muy chula, hecha con mucho cariño, mucho mimo, y que es perfumería de verdad creada desde cero y no está formulada a partir de cosas que ya existen, con cromatógrafo. Y hay mucho vivo en todo esto, ¿eh? O sea que esto es una realidad. El mundo está lleno de vivos, y todo el mundo aquí se piensa que el personal es tonto, y si no es tonto yo me encargo también en la medida de lo posible que pueda, como intento dar difusión y divulgación perfumera y de otras cosas, cosmética también, porque para mí todo es cosmética, ya lo sabéis, y no andarme con tanta chufla y tanta monserga. Esto no es como nos lo pintan, hay mucho mezclador, hay mucho chucurrucurrucu, que lo único que se inventa es, pues nada, la dieta del cucurucho, como yo digo, y que se piensa que todo el mundo es tonto y que se rodean de un halo de elegancia, de misterio y de super mega profesionales, y luego pues son puñeteros mezcladores de toda la vida, los unos y los otros. Y es lo que hay. Y a los hechos me remito, porque yo creo que ya he reseñado un mogollón de perfumería a lo largo de todos estos años, y he tenido pues opciones de probarlo prácticamente casi todo, y mira que me queda todavía, y me queda y me queda y me queda y me seguirá quedando. Yo os puedo garantizar que lo único que veo de todas estas gentes que están por redes chufleando son cosas que ya existen, o son variaciones de cosas que ya están más que en el mercado. Entonces, pues bueno, que cada cual también haga lo que quiera, pero a mí me sabe muy mal que luego lleguen mis gentes, o que lleguen mis gentes, se compren un perfume de estos y me digan, pero si es que me acabo de comprar algo que se parece a esto. Claro, claro, es que a quién se los compré, hijo mío de mi vida, o hija mía de mi vida. Chuflerías. Y mira que ya he sacado unas cuantas chuflerías y he empezado a dar caña, ¿eh? Porque hay veces que de vez en cuando el buenismo está muy bien, pero yo cuando sale algo que tengo que llamar por su nombre, lo cojo y lo llamo por su nombre. Y esto es así. No hay más historias. O sea que hay que poner siempre los puntos sobre las IES, y hay que hacerlo
A mí no me gustaría hacerlo tanto como lo hago, pero es que no me queda otra, porque siempre sé que hay gente que tiene un montonazo de dudas, hay gente que está como un poco perdida y que luego al final terminan cayendo en este canal, curiosamente, a pesar de que es un canal en el cual prácticamente no se menciona en ningún otro sitio, en ningún otro canal. Yo tampoco menciono a nadie, ¿eh? También tengo que decirlo, porque como a mí no me mencionan, yo no tengo por qué mencionar a alguien. Si me mencionaran y tal, pues sí que menciono, pero como no lo hacen normalmente, para bien o para mal, me da exactamente igual. Es el canal, este es el canal de Denostado Fantasma, pero da igual. Al final esto se queda, o sea, yo, no, mientras que por lo menos, mientras que quiera YouTube, aquí estaré, o aquí estarán los vídeos, porque yo retirarlos no los voy a retirar, lo que son los vídeos no, es más, de vez en cuando los vuelvo a republicar y tal, o sea que los que saco igual los cojo y los publico, ya no tengo nada, me parece que no me quedaría nada por sacar, pero vamos, que ya os digo yo que las cosas están así. Así que comprar perfumería indie me parece mucho mejor y con menos, pero hay que saber identificarlos. Igual que estos de perfumería de autor. Cuando hice mi perfume, sí que puedo entenderlo. Que yo estuve diciendo, no, perfumería de autor y tal. Yo soy más indie. Cuando he sacado mis perfumes son más perfumería indie. Esto de autor es como una monserga. Me suena también esta incluso monserga, fíjate, y yo me retracto de lo propio dicho. Creo que ni siquiera me puedo incluir dentro de ese rollo de perfumería de autor. Prefiero dejarlo como perfumería indie, algo independiente, algo que no tiene nada que ver con otra cosa. Me refiero a nivel de estructura. Voy a mi rollo, a mi chufla y paso de todo 4 pueblos y es como realmente debiera de ser. Lo digo en serio, o sea, es que es así tal cual, es como debe de ser. Cada uno que vaya a su rollo, a su historia, pero esto de perfumería de autor. Oh, porque claro, ya tengo un currículum muy amplio. Virgen Santa. Y es que tengo ya tanto currículum que, claro, no me considero un perfume nicho, pero me meto dentro de autor, pero porque yo ya tengo un renombre dentro de esto. Yo ya soy alguien. Pero al final, ¿quién te conoce, hijo mío de mi vida? La gente que está dentro de la comidilla del perfume, no te conoce nadie más, entonces te interesa rodearte de un estatus que sí, puedes tener un currículum muy grande, muy maravilloso, muy fantástico, pero los currículum también se inventan. Entonces, claro que sí, no es lo mismo. Vamos a ver, yo puedo decir que he trabajado junto, esto me lo invento, cuidado, que he trabajado junto a Olivier Cresp, y que he estado ahí ayudándole. Puedo decir eso, lo pongo en mi currículum y a lo mejor realmente lo que he estado haciendo es llevarle las maletas. ¿He estado junto a Olivier Crest? Sí. ¿Le he estado ayudando? Sí. ¿Hacer perfumes? No. ¿A qué? A llevarle las maletas. ¿Me entendéis? O sea, es que hay muchas formas de cambiar la cosa para que parezca que esto es la repanocha, la Biblia en pasta, y luego están metiéndote ahí una chufla que dices ahí la llevas, Contreras. Y es verdad. Pero bueno, que cada cual pues haga lo que tenga que hacer o que entienda lo que deba hacer. Pero es que es una máxima, ¿eh? Uy, esto que me lo iba a cargar yo. Es como me pongo a tocarlo todo lo trajino, Dios mío de vida, todo lo trajino. Entonces, ahí tengo que poner aquí un corazoncico, tengo que poner aquí otro corazoncico, a ver si me deja. Ahí, y me quedan más corazones que poner. Aquí me queda otro corazón que poner y creo que ya estaría todo bien. ¿Esto lo he puesto yo? A mí no me deja. Vale, pero los corazones sí. Vale, ok. Ya está todo bien. Es que no le he puesto el corazón a ciertas cositas por aquí, claro, de marcos y tal, no los he puesto. Vale, ahí está. Y voy a actualizar también, que tengo el dashboard más antiguo que la Yenka. Esto sí que es antiguo, Dios mío de vida. Hijo mío, actualízate, por Dios. Ahí, perfecto. Entonces, pues bueno, básicamente estaríamos en esta. Oye, si escribís un poco, yo sé que estáis aquí todo el mundo embobado escuchándome, pero un poco de interacción se agradece. El chat con 40 personas aquí y todo el mundo callado, por Dios, a mí me gusta leer cositas, que me pongan así perrete y por lo menos interactuar más. Oh, ya estamos con el mundo podcast. Está todo el mundo con el Orgaz en plan podcast. Bueno, pues si os ponéis en plan podcast, coger las tarjetas y empezar a mandarme superchats. ¡Qué leches! O sea, estáis en plan podcast, tenéis las manos libres y todo lo que queráis, a mandar superchats. ¡Hombre! Por Dios y por la Virgen. Hola, Jaime, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Jaime.
Dice Jaime, ¿algún consejo de dónde comprar nicho a buen precio? Métete en el Telegram y ponte a investigar. Si te ves grupos que empiezan a cotorrear de otros youtubers, a poner los verdes, salte de ese grupo, no te interesa. Hay grupos que son súper serios, yo no estoy metido dentro de ese rollo, pero mi hermano sí. Y tengo a mi hermano que está metido dentro de ese rollo y no voy a hacer publicidad ni promoción de ningún grupo, ni muchísimo menos, pero en Telegram está cuajado de grupos serios. Estoy hablando de grupos españoles que no consienten que se ponga verde absolutamente a nadie, y que vas a poder encontrar perfumería completamente original a buen precio. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y a lo mejor no te vas a... Venden, o sea, quiero decir, allí la gente lo vende todo. Quiero decir, te vas a encontrar botellas llenas a estrenar, cerradísimas, y te vas a encontrar gente que se quiere desprender de las botellas que tiene, pues lo tendrán pues 3/4, una mitad, no sé qué, 5/5, yo qué sé, lo que sea, y la vas a poder comprar a buen precio y no tienes por qué comprar la botella entera. Eso va dependiendo de lo que se vaya ofertando. Métete por ahí y vas buscando y preguntando. Ya te digo, yo no estoy dentro de ese circuito, paso olímpicamente. Yo lo que tengo, si no me lo ha regalado mi hermano, lo que yo tengo, desde luego, es todo comprado en tienda original. ¿Soy así de gilipollas? Sí, pero yo estoy demasiado expuesto como para estar jugándomela también a sacar cosas que no. Pero me refiero a sacar cosas que no son cosas originales. Todo original, pero, ojito, yo estoy haciendo aquí, desempeñando un trabajo, yo no me puedo estar, si me compro una Louis Vuitton, me voy a la página web oficial y me la compro. Si saco un Kurdijan, me voy a la página web oficial y me lo compro ahí. Estoy haciendo los gilipollas, lo sé, porque un Kurdijan que te puede costar 200, 300 pavos, en los grupos lo puedes sacar hasta incluso a 150 o menos, dependiendo ya también del rollo que llevéis. Esto es así, así que, pero vuelvo a decir, Jaime, te lo digo muy en serio, métete en algún grupo de estos, pero en el momento que te veas un grupo en el que veas cotorrear de gente para ponerla verde, salte de ahí. Ese no es el grupo que yo te estoy diciendo, ni los grupos, porque aquí en España, que yo sepa, hay 2 que son muy serios y formales con todo esto. Todo lo demás es monserga y chuflería. Pero hay 2 que yo controle, yo no estoy dentro, también te lo digo, pero por las referencias que tengo, que son súper buenos en eso. Y muy, muy serios. Ahí lo dejo. Y ya más datos no doy. Lo siento porque yo no me llevo tampoco nada, pero es una realidad y está ahí. Y vuelvo a repetir, podéis llegar a conseguir productos completamente originales, cerrados, sin usar ni nada. Sin usar y nada. Y luego hay otras gentes que son como una especie de intermediarios que sacan unas listas y de esas listas, pues tú dices, pues venga, voy a mirar si hay algo que me gusta. Uy, mira, aquí hay una Moash a no sé cuánto. Pues venga, pues mira, ahí está incluso, hay tester en la lista, pues quiero este tester. Y entonces mandas la notificación al encargado de todo este tema, le dices, quiero esto, y te dice, pues tienes que seguir las normas que te diga y ya sabes que si está bien y si no está, pues te tendrás que esperar a que llegue tu turno o cualquier cosa. Así funciona, más o menos. Estoy diciendo cómo va el tema, ¿vale? A ver, que estoy un poco liado ya, por aquí, por allá. A ver, Sore, muchísimas gracias, Bonico, pero no tienes por qué hacerlo, ¿eh? Tú no, tú no, tío, que estás aquí dando el caño aquí a tope, hijo. Muchísimas gracias, Bonico. Hombre, te voy a poner unos aplausos solo para ti. Claro, los segundos. Ahí está. Muchas gracias, chiquitín. Hola, mi niño. Muchas gracias, Saleroso. Muchísimas gracias, Bonico. Y a Marcos también, que ha venido después. A ver, un segundo, que tengo que centrar un poco esto. Me tengo que pasar aquí. Voy a poner el corazón a Marcos también. Me voy a meter también en el otro sitio. Pongo el corazón también por el otro lado. Claro, tengo que dar aquí. Ya lo he puesto yo. Ya tengo que entrar por el otro sitio y lo pongo. Entonces, ¿qué me falta? Así, los aplausos de Marcos, que no los he puesto. Aplausos de Marcos, también los segundos. Aquí. Va. Y bebo agua. Muchas gracias, Bonico. No sé si habrán escuchado los aplausos, pero me da igual, los pongo otra vez. ¿Qué pasa? Sí, y sigo cotorreando.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, esto está ahora sí está para mi voz. Vale, el otro estaba perimetrado. Bien, entonces, esto por aquí. Y te leo, Marcos, que no te he leído. Le tengo mucho cariño a Diptyque y a All of the Suns. Es que eso huele muy rico, chavalote. Es que eso es una pasada. Y fue un puntazo que lo dijeras. Es increíble. Estoy haciendo números para volver a tener. Es que huele más rico que todas las cosas. Es que huele, eso sí que huele rico. De verdad, eso sí que es. Zona de confort del orgasmo. Huele muy rico. Muchísimas gracias, chiquillo. Muchas gracias también, Soren. Bonito mío. Aquí. Escuché en una perfumería pequeña de Barcelona tenía un perfume con olor a lápiz. ¿Acaso quizás puede que hicieran chufa con las verdades de la LIC? No, hombre. Eso es porque lleva cedro por un tubo. Está el Montana, Graphite de Montana. Hay un vídeo de Graphite de Montana que es olor a lápiz y no te tienes que gastar un dineral porque además sale bastante bien de precio. Está en el canal. Graphite de Montana es lápiz. Huele a lo que es madera de cedro, pero tienes ya la sensación del grafito, de lo que es la mina en el aroma. Y es eso. O sea, es que además creo que la tenía por aquí en casa. Me parece que la tenía por casa. O me la llevé para hacer un vídeo. Ay, no me acuerdo. El caso que me parece que estaba por aquí Graphite. A ver, dame un segundo. A ver, Montana. Aquí está Graphite. Aquí está. Este es el Graphite de Montana. Es que es este. No necesitas gastarte un dinero, pero sale súper bien de precio. A ver, te voy a poner aquí el Montana y te vas y te ves el vídeo. No se te ocurra gastarte un dinero para tener un perfume que huela a lápiz porque tienes uno que vale 20 euros, 30, pero porque están con el estocaje y hay siempre ofertas con él. Pasa lo mismo que con Lanvin, con estos. No sé por qué, pero lo hacen. Montana, te pongo aquí control V y este es el enlace para el vídeo. Y ahí está. Hola Leo, muy buenas. Me refiero, Antonio, que quizás reformularon con ayuda de un cromatógrafo. No sé ahora mismo la verdad a qué te estás refiriendo. Con la reformulación del cromatógrafo. No se reformula con un cromatógrafo. El cromatógrafo sirve para saber o tener idea de los componentes que puede llevar una sustancia cualquiera, llámese lo que sea, me da exactamente igual, es para lo que sirve, pero tú no reformulas, o sea, tú una vez que tienes ya la composición de algo, de lo que sea, me da exactamente igual, puedes empezar a hacerlo, puedes generar un producto que se parezca lo máximo posible, si no sea casi igual o igual, a lo que tengas ahí reflejado en el cromatógrafo. Dependiendo de lo fino que sea el cromatógrafo, que hay esto como todo, hay churros y hay meninas. Hay bueno, malo y regulero. Nada, hombre, por mi parte, que no quede. Muchas gracias, Bonico, muchas gracias. Soy mexicano, vivo aquí, Sephora, pero de nicho está complicado comprar los precios hasta 4 veces más caros, los originales. Me compré un montón y casi 200 pavos. Sí, lo sé, esto también lo he estado diciendo muchas veces, chiquitín. El tema de los precios ya los he comentado muchas veces. O sea, nosotros nos estamos quejando aquí, España, o en Europa, me da exactamente igual, de los precios están completísimamente disparados, que se han ido de la mano de Dios, porque se han ido completísimamente de la mano, y es porque me están siendo también las grandes empresas investigadas porque van de listos y han pactado precios en la materia prima, pero a eso le juntamos más cosas, o sea, no solamente eso, luego los rollos de inflacionarios y todo el follón. Bueno, vale, de acuerdo, aquí están los precios ya a un volumen muy bestia. O sea, tú imagínate, nosotros nos estamos quejando de los precios, vosotros que tenéis las tasas arancelarias, todo el mogollón del transporte que hay que poner el producto allá, todo, o sea, los propios impuestos que tenéis allí, más las tasas impositivas y todo el follón que tengáis, porque allí no tendréis IVA, pero tendréis otro tipo de impuesto, el que sea, me da exactamente igual, aplícalo y al final terminas comprando un perfume que cuesta 150 euros, 130, 180, pues en un abanico de 200 a 300 pavos más, porque te estamos llevando, o os estamos llevando, yo no, ellos, algo de Europa directamente para allá.
Y ahí es donde te encuentras el gran follón. El gran follón. El follón del siglo. Ahí te lo encuentras. Pero esto de los precios ya lo estaba hablando yo pues, día sí, día también. De verdad. Día sí, día también. Pero a tope. Y es el pan nuestro de cada día. Los Zara aquí en España, pues son unos 20 euros aproximadamente, el que sea, más o menos, que siempre hay más caros porque están saliendo líneas más caras, pero bueno, cuestan aquí 20 euros y allá, ¿qué os cuestan? 80 o 100 pavos. Es que, claro, volvemos a las mismas. Claro, vosotros lo veis más barato en proporción a los precios que tenéis en vuestra realidad. Vuestra realidad es otros precios, otro rollo, y en proporción al mogollón de precios que estáis viendo, claro, evidentemente, pues os parecerán baratos, claro. Si es que estáis pagando por una Yves Saint Laurent, pues 180 pavos, yo que sé, me lo estoy inventando, pero no lo sé. Pero yo que sé, por encima de los 100 euros o $100, me da exactamente igual. Y con las mismas te llega un Zara que te cuesta la mitad en la proporción que serán esos 80 euros o 90, vete a saber tú, y dices, anda, que está más barato, y vas a por ellos. Claro que vas a por ellos, por supuesto, ya te lo digo yo. Claro que sí. Te llega algo de perfumería árabe que cuesta, bueno, un peo, porque sale a precio peo, y con las mismas que haces, pues vas a por la perfumería árabe que te sale a precio de peo, y encima pues tiene un buen rendimiento. Pues ya está, vas a por la perfumería árabe sin más historias, más chuflas. No te la juegas. Es que es cierto, está completamente, es entendible. Es que yo lo entiendo. Y además yo lo comparto, de verdad. Y luego encima la mayoría son españoles y de Francia. Y muchos de ellos, también tengo que decir, que no son ni tan siquiera de capital árabe. Muchos de ellos no son ni tan siquiera de capital árabe. Es simplemente forma parte de una marca española y se venden como si fuesen árabes, pero realmente son marcas y firmas españolas que son ellas mismas se encargan de la distribución y la colocación de todo. Y no pasa por nada de árabe, no se va a Arabia ni se va a ningún sitio, ¿eh? No se va a ningún sitio, es perfumería. Estoy hablando de las perfumerías que salen como árabes, que se producen aquí en España. Algunas sí que tienen capital árabe, pero otras no. Otras ya han aprendido la lección, están produciendo bajo su propia firma, pero no tienen nada de árabe, ¿eh? O sea, ojito, ¿eh? Pero claro, te lo cogen con el packaging, todo con las letricas árabes, todo con la botellica así súper cuidada, todo muy chulo, todo muy guay, pero luego os puedo garantizar que el 100% de la pasta es perfumería española. Perfumería española, ¿eh? Yo no, y no engañan a nadie, simplemente es una marca con ese que se llama pues X, Y y Z y están legales, o sea, todo legalizado, o sea, no hay ningún problema en eso, no están engañando a nadie, solamente que la presentación como es, y al ser la presentación como es, tú te piensas que estás comprando algo que es árabe y que además tiene capital árabe y luego no lo tiene, que es español o francés, me da igual, o holandés. Hay otras cosas que sí, que efectivamente parten de capital, te ponen la pasta, tú se lo fabricas y se lo mandas a ellos o lo mandas a los intermediarios para que ellos se encarguen de la distribución de esos perfumes. Pero mucha de esa perfumería ya tienen, las gentes, los productores ya tienen la lección aprendida de lejos, desde hace tiempo, y esto como no se ha dicho nunca antes, pero de lejos, aquí llegó el Orgaza aclarando las cosas, hasta el punto, es que me hizo mucha gracia, pero bueno, ya tienen la lección aprendida de lejos, como iba diciendo, y entonces lo que hacen es que producen, y todo el beneficio es de ellos. O sea, imaginar que para vender un producto a 40 o 50 euros, estoy poniendo una media, pueden ser hasta incluso 20 pavos, 100 mililitros de un producto en concentración o de Parfum que te rinde súper bien, y me da igual si es original, sea copia, o sea un dupe, o sea lo que sea, es un súper precio y a ese precio la peña te lo compra. Claro que te lo compra. Por supuesto, porque la gente también está hasta las narices de tener que estar gastándose auténticos pastizales en perfumes que a lo mejor pues tengan un corto rendimiento, aunque ojo, también tengo que decir otra cosa, ¿eh? Yo estoy probando perfumería árabe, entre comillas lo de árabe, porque es española, que los rendimientos no son muy altos, ¿eh? Y que van muy a la par de los originales. Van muy a la par de los originales.
no son tan altos. Lo que pasa es que mucha gente no conoce los originales y siempre estamos con el rollo de hoy tienen un rendimiento, es mejor que el... Tú no has probado en tu vida el primero. El original no lo has probado en tu vida. Hombre, si has probado un Shabas o has probado una mindunguería de estas, sí, pero un nicho tú no lo has probado. Cuando me llegan esos comentarios de oye, he probado el original, es distinta, mentira. Yo sé que no. Yo sé que no. Porque tú has ido a por el dupe, no has ido por el original. ¿Dónde has probado el original? ¿En qué perfumería nicho? Si vives, vete a saber dónde. Y sobre todo lo noto mucho por la forma de escribir. Cuidado, que no estoy menospreciando a nadie, ni muchísimo menos, pero quiero que se entiendan los contextos. Que uno ya lleva muchos años en esto, ¿eh? Que ya vamos camino de 10, Dios mío de vida. Entonces, por eso digo que, ojito, cuidado con todo esto, en el plano de que me da exactamente igual que la gente, yo lo entiendo, pero muchas veces estamos comprando perfumería que nos pensamos que es completamente lícita, o sea, que es árabe, no es lícita, es que es lícita, es que pasan todos los controles, lo pasan todo, pero están hechos aquí o allá, me da igual, pero están hechos unas con capital y otras con no capital, es decir, pertenecen a una empresa española que ha visto ahí un nicho muy potente de venta, se han hecho con el control de eso, tienen la firma, lo tienen absolutamente todo y son españoles, como Masón Alhambra. Esa firma es absolutamente española. Española o catalana, ya llámala como quieras, porque como están las cosas, yo no sé, ya estamos en un punto de inflexión importante en esto. Pero no me quiero meter en política, pero que es que me pica el pie. El tema es que tienen la lección aprendida, son firmas que se venden bajo los auspicios árabes y de árabe, nada de nada, no, no. Pero es que ni capital tan siquiera, ¿eh? Ni capital tan siquiera. Hay de todo, ¿eh? Hay capital árabe, por un lado, y luego hay firmas que se lo tienen aprendidito y han hecho bien los deberes y están vendiendo cosas como si fuese perfumería árabe, que luego en realidad no lo es. ¿Vale? ¿Se engaña a alguien? No. Es una firma comercial. Nadie se ha pronunciado al respecto. ¿Habéis visto a alguien de las firmas que se pronuncia al respecto? Que haya hecho una entrevista hablando como representante de la firma. ¿Los habéis visto? Yo no los he visto. De las firmas que estoy yo hablando, que yo sé de las que estoy hablando, yo no los he visto, ¿eh? He visto artículos y he tenido que darle difusión a artículos, poniéndolo hasta incluso aquí en el chat, diciendo, señores, que no me invento nada. Porque me llegó un chaval diciéndome, es que se me han echado encima porque dicen que... Digo, no, que no se te echen encima, espérate. Y entonces cogí, porque eso sí que fue una entrevista, cogí la entrevista, la copié el enlace y lo puse en el directo. Digo, mira, aquí tienes el enlace, te lo copias y se lo pones a ellos y se lo pasas así por los morros, se lo refregoneas por los morros para que sepan que precisamente esa firma es absolutamente española, al menos de momento. Y no tiene nada que ver con la perfumería árabe más allá de ser una marca. Como otras tantas. Y vuelvo a repetir, hay otras que no. Hay otras que efectivamente parten de capital árabe, pero otras que y se hacen aquí o allá. Allá digo Francia o vete a saber dónde, pero otras que no, ¿eh? Y esta es una realidad. ¿Alguien ha dicho algo de esto? No. ¿Por qué nadie lo ha dicho? Porque no se han puesto a investigar. Nos quedamos siempre con la superficie, con todo lo que se nos dice, bla, 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 pero luego no atendemos al fondo real de todo lo que es el asunto, que parte de un estudio de saber por dónde van los tiros. Es que si no sabes por dónde van los tiros, saber qué narices haces. Es que es muy complicado. O sea, tienes que ponerte a saber de qué va el rollo. Si no sabes de qué va el rollo, pues te quedas con, ay, este perfume árabe que huele más potente que el original, o este perfume árabe es completamente original. Hay casos 50.000. Pero te quedas en eso, tú le das la vuelta a la caja y lo ves todo así, que dices, uy, esto es árabe, esto. No. No nos engañemos. Jolín, que me ha tenido que picar algo aquí en el pie porque, ay, me pica un mosquito o algo. Una pulga. Una pulga traicionera. Y en esas estamos. Vuelvo a repetir, se agradecen los comentarios. Yo sé que esto es lo que estoy diciendo, estoy muy interesante. Pero si mientras que estáis aquí atendiendo, cogéis la tarjeta y mandáis superchats y super stickers, yo de verdad me ponéis en plan orgásmico completamente de felicidad.
y pongo aplausos a tropel. Venga, venga, superchat, venga, super sticker. Hombre, claro. Todo el mundo callado aquí, la sala llena con 40 y pico personas. Esto no puede ser, hijos míos. Un poquito de por favor, dame algo, payo, un poco de caridad. Hombre. Salta uno, pero yo no soy payo. Me da igual, lo que seas, me da igual, me viene bien. Uy, el sol me ha escrito qué cosas. Grafite de Montana, sí. Muchas gracias, nene. Es que voy mirando, como estoy aquí yo en plan, claro, estoy aquí en plan conferencia. Ay, Dios mío de mi vida. En fin, qué barbaridad. Qué increíble. Espérate, que ya tengo aquí comentarios. A ver, voy a ir mirando. Es que, claro, no me ha corrido esto, se ha quedado paralizado y aquí tengo comentarios. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias, Tonio. Muchas gracias por esa super etiqueta, bonico. Ole, ole, ole. Vamos a poner un aplauso a Tonio, hombre, por supuesto. Ahí va. Que se me hace tarde. Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleroso. Muchas gracias. ¡Oh, que ver el segundo también! Pues para todo el mundo que está aquí hoy. Por favor, pues claro. Hombre. A ver. Aquí mejor. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Tonio. Aquí está. Pues sí, pásamelo. Ese artículo de verdad, ese artículo va a dar la vuelta around the world. Pásamelo y se lo pongo a Tonio para que lo vea. Para que ya termine con el culo torcido de Adelto. Pásamelo y se lo pongo a Tonio aquí en el chat. Muchas gracias, Bonico. A ver, voy a abrirlo aquí y copio el enlace. Ay, espérate. A ver, copio el enlace. Lo cierro aquí. Y se lo pongo aquí, a ver, artículo del País. No estoy poniendo un artículo de un periódico churrero. Hombre, te puede gustar más la ideología del País o no, yo no la comparto, pero es que no me gustan nada. Me gusta la cosa un poco más centrada, no tan a la izquierda ni... no. Me gusta la cosa un poco más de centro, pero no hay partidos de centro ahora, entonces yo estoy hecho un lío. Bueno, en fin, que este es el artículo del País donde se habla directamente sobre la TAFA. Me da igual lo que ponga en la caja, esto es la realidad. Lo de la caja puede ser una ciencia ficción, pero esto es la realidad. Y la realidad se cuenta en el País y aparte en este canal, Tonio, ¿vale? Échale un vistacico, seguramente te va a gustar. Es que esto precisamente es lo que pasó. Esto es precisamente lo que pasó. Ni más ni menos. Esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó con respecto... Es justo, Tonio, lo que pasó con el otro chaval que vino y dijo, pero si es que me están dando tortazos porque están diciendo que no. Digo, me da igual lo que ponga en la caja. La realidad es la que pone aquí. Esta es la realidad. Y la realidad es que tenemos una multinacional española catalana. ¡Es lo mismo! Lo sé, de momento. Y eso es lo que hay. Lo que pongan en las cajas pueden poner gloria bendita. En una caja puedes poner gloria bendita. Tú puedes tener una sede fiscal allí, que de hecho ellos la tienen. Lo dice en el artículo, que tienen varias fábricas y que ahora van a empezar también la inclusión en la India, que están haciendo... Bueno, esto no sé si fue en otro artículo paralelo. Ojo, cuidado. Van a montar fábrica, creo que van a dar el salto americano. Creo que van a hacer el salto americano para producción americana porque están viendo que en Estados Unidos, América, todo lo que es América, desde arriba hasta abajo, porque para mí todo es América. Yo no hago distinciones. Bueno, siempre está el mundo asqueroso yanqui. Pero todo es América. Todo, desde arriba hasta abajo, América. Bueno, pues América, los vikingos estuvieron antes. En fin, ¿dónde están los asentamientos? ¿Dónde están? Se los cargaron los indios y se los comieron luego fritos.
a la parrilla. Bueno, fritos no, porque no había aceite de oliva, pero a la parrilla seguro. El caso que las cabelleras no, porque eso fue una modernidad que trajeron los franceses después, los cabrones. Uy, me estoy yendo por momentos. El caso que la dirección fiscal la pueden tener también allá. Entonces, por eso pueden poner precisamente que están, lo que me comentabas de Emiratos Árabes, ¿no? Pero es por eso. Es por eso, porque pueden tener también direcciones fiscales. Es lo que pasa por el caso de Puig, porque Puig sí que tiene producción en Francia. Lo leí también. Ay, es que aquí se dicen tantas cosas que luego al final me cuesta trabajo hacer memoria de todo, que soy una persona mayor. Puig tiene producción de perfumería en España y hay determinada producción de perfumería de Puig que está hecha en Francia, que no toda, que no toda. Y luego tiene distintos sitios donde también produce around the world, porque ha ido comprando firmas. Entonces hay cosas que producen aquí y otras cosas que la pueden producir, como en el caso de los Ayurveda, que los producen, creo, en la India. Solo me puede corregir, es que a mí se me va un poco la chola con todo esto. Pero que esta es la realidad, tío. O sea, y me da mucho coraje porque es que la gente ya está ahí encamotada, como escuchan a 800.000 influencers, me da igual de dónde sean, quiero decir redes sociales varias, que no saben esta información y al final yo sé que vosotros cogéis el rollo de que estos perfumes son árabes, cuando muchos de ellos no lo son. Armaf sí. Armaf tiene capital, si mal no recuerdo, capital árabe. Sí que producen aquí, pero tiene capital árabe. Son casos, es que hay de todo como en botica, que no estoy diciendo que todo sea así. No, todo no es así. Y además me queda claro que también Eurofragance produce con capital árabe porque le hagan encargos estas gentes y luego ellos lo produzcan y se lo manden a quien tengan que mandárselo para que lo vendan. Pero hay de todo como en botica, pero estos señores ya son multinacional, no conocida, reconocida dentro de lo que es el sector interno de la perfumería. Mucha gente no tiene ni idea de esto. Y luego pasa lo que pasa, que me llegan a mí diciéndome, ay, no sabes lo que dice Sorgaz. Bueno, pues entonces no sabe lo que dice el país, que además ha estado haciendo la entrevista al director ejecutivo o quien sea, al CEO de Eurofragance, y lo ha dicho abiertamente. Nosotros hacemos esto. Es que yo más no puedo hacer. Y como estas también, que siempre lo estoy diciendo, en Murcia pasa esto también. Hay aquí unas empresas muy potentes de perfumería, no conocidas, quizás reconocidas dentro del sector interno, pero que hacen esto. ¿De verdad? Lo harán como firma propia, tontos serán si no lo hacen, y luego lo harán también porque gentes de Emiratos o de donde sea pongan el capital, hazme estos perfumes, me lo mandas a tal sitio para la distribución y venta. Y ya está. Chimpum. Y esto es una máxima. ¿No ves? Dice Soren, sí, tienen varias fábricas en partes del mundo. Claro, es que están expandiendo. Y Eurofragance, yo de verdad que muy bien por ellos, porque se lo están montando muy bien. De verdad que se lo están montando muy bien. Es que me parece súper chulo por una empresa, por lo menos aquí, nacional de momento, que coja y tenga proyección y que tenga las miras de estar haciendo, pues, fábricas en América, que va a empezar a hacerlas y no ha empezado a hacerlas ya, pues para garantizarse una distribución mucho más económica y barata. O sea, la gente de América podrá comprar perfumería árabe mucho más barata, porque se producirá por allá. Se producirá allá. Lo mismo que también ya he dicho y he vaticinado que va a empezar a entrar perfumería india, porque estos señores se han ido a la India, tienen fábrica en la India y va a empezar a entrar un concepto de perfumería india que no existe. A los indios no les gusta el perfume. Los indios normalmente de la India no, claro, no los cherokees. Es que aquí, como tenemos el western que ha hecho tanto daño, te voy a poner la nota de humor siempre. Pero como no está bien visto para ellos el invadir
olfativamente a la gente. A ellos no les gusta, pero van a empezar a entrar va a empezar a entrar perfumería india. Nos vamos a hinchar a llevar perfumes de Ayurveda. Pero ellos no la usan. No usan perfumería. Hombre, hay de todo como en botica, pero por regla común y general, alguien de la India no usa perfumería porque entienden que están invadiendo el espacio. Es como la perfumería, a ver, esta es otra, es como la perfumería japonesa. En Japón pasa lo mismo, hay perfumería, se hacen perfumes, pero el japonés normalmente no es de ir perfumado porque consideran una invasión a la otra persona olfativa, ¿vale? Y es así. Y es que esto es así. Madre mía, me sale ahora mismo también en el dashboard lo del diptic. Por Dios, qué mareo con diptic. Marcos, te has quedado ahí, sale diptic todo el tiempo. A ver que se refresque un poco, por Dios, porque es que si no, estoy aquí súper retrasado. Vale, entonces os leo. Si no se me ha quedado esto aquí muy parado. Tonio me dice, sí, ya vi, estaba en ese directo que comentabas, pero me parece muy fuerte que no lo pongan en la etiqueta. No, no te lo tomes a mal porque ellos siempre se van a manejar dentro de lo que son los estándares de legalidad y todo oficial y cómo se tiene que hacer. No, lo que pasa es que pueden utilizar determinadas direcciones fiscales y determinadas cositas o hasta incluso como tienen fábricas allí, producir allí. O sea, es que cuidado porque pueden producir por todos lados. O sea, es que donde pongan la caja, es que igual se ha hecho allí, ¿eh? Es que igual se ha hecho allí. Es que depende. Yo no sé ahora mismo la infraestructura que puedan tener ellos, pero sí que sé que efectivamente tienen fábricas around the world y están expandiéndose. Con lo cual, si en la caja te pone muy probablemente que está hecho allí, esté hecho allí, pero es que la empresa es española. ¿Me entendéis? Y es el mismo ejemplo, me sirve el mismo ejemplo para Puig. Pasa lo mismo con Puig. Tú te coges la caja de Paco Rabanne, le pegas la vuelta y ves que está hecho en París y luego no está hecho aquí, a lo mejor. Claro, ¿dónde estaba el artículo? Yo es que ya no me acuerdo, pero Soren me pasó el artículo donde producía Puig. Lo que pasa es que no sé dónde está ese jodido artículo. No sé si lo tendré yo guardado por algún sitio, pero el artículo de la producción de Puig Eurofragance tiene fábrica, mira, me lo acaba de poner el chiquillo. Eurofragance tiene producción en México. Eurofragance tiene producción en México. Por eso puede vender tan barato también allí los perfumes árabes. Por eso se están llevando el mercado de calle allá. Y es Eurofragance. Que yo, de verdad, chapó. Encantado de que esto pase. Pero es que partimos del enorme desconocimiento de los productores. Que yo no vengo aquí tampoco aquí en plan, oh, no, pero las cosas hay que explicarlas, que yo me equivoco y hay cosas que desconozco también, pero cuando las desconozco lo digo, no me corto. Vale, aquí lo tenemos. Muchas gracias, Soren, me lo ha pasado ya. Las fábricas donde fabrica Puig. Necesitaba sobre todo, más que nada, saber la producción que tiene en Francia. Vale, en fábrica, en Chartres, o como quiera que se diga, que ya me acuerdo yo que esto me costaba trabajo decir, es donde fabrica parte de la perfumería. ¿Vale? Tiene un montonazo de sitios. Fabrica en Francia, en España, ¿cómo no? En Grecia, en India, con lo de Ayurveda. De Ayurveda sí que me acordaba. Muchísimas gracias, Soren. Mirad, no voy a compartir esto porque esto es... me refiero, no lo comparto porque esto es una publicación profesional, no me da la gana de sacarla. Para quien quiera esta información, pues que se la busque. Ya está. El caso, claro, faltaba más. El caso es que parte de la producción la tienen. ¿Qué producen en Francia? Yo no lo sé. Entiendo que cuando le demos la vuelta y veamos ese Invictus famoso, le damos la vuelta y vemos que está hecho en Francia, es que está hecho en Francia. Luego está la producción española, que además también, claro, es que las firmas que se entienden como francesas, Grand Standing y tal, entiendo que te van de llevar sí o sí la producción en principio, de hecho, en Francia, porque yo soy muy pitimini para todo esto, o igual no tanto. Pero luego, efectivamente, a mí me molaría ver también algún producto hecho en la nueva factoría de España, que tiene que estar ya, pues como aquel que dice, a punto de ser terminada, inaugurada
porque va a ir el Sánchez a inaugurarla. No quiero que vaya. Nadie. No quiero política en la perfumería. Entonces, las tuberías estarán más limpias y me gustaría por lo menos oler algo que no huela a puch, que siempre me encuentro el rollo ese de es que huele a puch, es que huele a puch. Bueno, pues eso. Y ahí es donde está el tema, ¿vale? O sea que depende porque como producen fuera, tenemos el rollo de que efectivamente pueden venir de allá. Y en México ya me lo ha terminado de dejar bien claro Soren, que me lo ha puesto, que venía también el artículo. Eurofragance fabrica en México. No, en México, he dicho México, es que no sé, espérate que no me quiero ir de listo. ¿Ha dicho en México? En México. En México hay producción. En México tienen producción. ¿Cuánto? Por favor, no lo sé, lo desconozco. Si hay alguien aquí de México y está familiarizado con los precios de perfumería de la Tafa, que es de lo que estamos hablando, o de Masón, ¿cómo se llama? Masón Alhambra, que son los dos de producción de Eurofragance, que me diga más o menos los precios. Es que no estoy al tanto, o sea, no lo sé. Pues si hay alguien de aquí, yo agradecería que se me dijera en el chat que más o menos el precio de coste de esos productos que están hechos allá. Es que están hechos en México seguro, segurísimo. Segurísimo, aunque ellos tienen la capacidad suficiente como para llevarse un producto de un sitio a otro sin ningún tipo de problema, pero para no incrementar los costes, efectivamente la producción puede ser perfectamente hecha en México. Lo digo por si hay alguien que controle este rollo, pues que me lo coja y que me lo comente. Francisco, es que ese tipo de preguntas no las contesto, no las contesto ni en los chats. O sea, cuando se me hace una pregunta de esto en el canal, yo no contesto esto. No contesto ese tipo de preguntas. Sé que las has puesto ya 2 veces. No quiero parecer un imbécil ni nada, que ya sé que yo lo estarás pensando, pero no. A ver, ¿qué soluciono yo contestándote esto? No hagas esas preguntas. Me parece que se pueden hacer preguntas muchísimo más inteligentes que no esto. De verdad. Esto es que no me gusta jugar y no contesto este tipo de preguntas cuando se me hacen los vídeos. Es que no las contesto. Voy a la verde. Vamos a verde, verderol. Vale, Eurofragance, página web oficial de ellos que están diciendo que efectivamente, a ver, acepto las cookies. Mira que hace poco me mentí. Voy a compartir pantalla para que la veáis. Página web oficial de Eurofragance. Es más, a ver, esperaros, voy a poner el enlace. Porque ya como hay tanta gente que desconoce todo esto, pues vamos a ir haciendo un poquito de luz, a pesar de que no tenga el reconocimiento que debo de tener por parte de nadie. Porque es un canal repudiado, cosa de lo cual también me alegro porque eso me hace más indie todavía. La gente se metía aquí para ver todo el tema del salseo, pero aquí ya no es salseo desde hace años. Nunca ha habido salseo, ha habido otras cosas. Ha habido crítica, pero salseo no. El caso que aquí es donde está el enlace, donde Eurofragance dice que cuenta con fábricas en México, España, Singapur, Estados Unidos, India y China. Y ya está. Lo cual me hace pensar que no sé por qué pone que la producción de esos Latafa son en Emiratos, cuando en realidad están hechos por Latafa en Eurofragance. Entonces no lo sé. Esa información yo no la tengo, la desconozco. Esa información no la tengo. Entonces, como no la tengo, me amarro a lo que sé y a lo que ha declarado el propio CEO de la firma, que es que ellos hacen la Tafa. Y si hacen la Tafa, hacen Masón Alhambra también. Qué casualidad que sea Alhambra. ¿Por qué se llaman Alhambra? Porque están haciendo referencia aquí a la Granada. Y ya está. Al final no lo he compartido, voy a ponerlo para compartir. Dame un segundito. Presentamos. Compartir. Aquí, compartir. Vale, entonces, operaciones de producción diseñadas para ofrecer calidad y fiabilidad. Vale, pues entonces aquí es donde aparecen los países con plantas de producción en México, España y Singapur. Y luego socios fabricantes en Estados Unidos, India y China. Pero están haciendo expansión,
están haciendo expansión, con lo cual, porque además lo dicen que estaban haciendo expansión, en el artículo del País decían que ya estaban haciendo expansión. Así que, ojito, cuidado, porque esta gente ya está imparable, está en lo que está y van ahí a full. Es su nicho y a triunfar como la Coca-Cola. Y a triunfar como la Coca-Cola, y ya está, y no más. Entonces, si tenéis algún tipo de consideración más con el tema, pues seguimos adelante. Puede que hagan como supuestamente hace Coca-Cola, que te manda el sirope marrón y en las fábricas se mezcla agua, burbujas y chimpum. También puede pasar, claro que sí. Ya lo he dicho muchas veces que hay lo que yo llamo y denomino, que mucha gente tampoco lo dice, estos que van dando clases en YouTube de expertos y tal, que van dando clases de todo lo saben, pero se callan la mayor parte de las cosas que les interesa. Claro, evidentemente son los perfumes de garrafa. Perfumes de garrafa, polvos, tal cual. Luego los pones a macerar una semana y media y los envasas y a tomar viento. Los filtras y los tienes que filtrar, evidentemente, para quitarte el residuo que pueda generar eso, pero le metes un filtrado y ya tienes el perfume. Y puede pasar esto, no estoy hablando concretamente de esta firma, ojito, cuidado, que se me entienda, que luego no, yo no quiero presuntamente, no, ni tan presuntamente porque no me estoy refiriendo a ellos. Yo precisamente no me estoy refiriendo aquí a ellos. Lo que estoy diciendo es que si tienen plantas de producción, tienen plantas de producción. Y lo dicen bien claro. No me estoy refiriendo a ellos. Pero sí que es cierto, si tienen planta de producción, hay planta de producción. Porque para eso hace falta producirlo. Y hace falta que esté todo en condiciones. Y que pasen todas las condiciones higiénico-sanitarias necesarias y pertinentes. Que luego, cuidado, los perfumes de garrafa, como yo digo, que también están en empresas súper serias y formales, porque es así, que cumplen todas las condiciones, pero son perfumes de garrafa. Tú coges y dices un poco de este, un poco del otro y un poco del de más allá y te llevas el perfume personalizado hecho con una garrafa. Venga, pues una producción de 15.000 botellas a garrafón. Venga, pum, 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 cogemos esta, la otra y ya está. Y están hechas. Es que hasta hace bien poco, bueno, un año y pico, que cambiaron la página web, una empresa ponía en su web, que aquello yo me quedé helado cuando lo vi, unas estanterías de estas metálicas que están cogidas con tornillicos y en cada una de ellas había, yo no sé, una batería de garrafas de perfume y decían que podías personalizar tu perfume atendiendo a lo que había ahí. Y tú cogías un poco de aquello, un poco de allá, bueno, tú no, que lo hacía la persona indicada, adecuada para ello, te cogía tu perfume, te hacía la mezcla y tú te lo llevas contento y feliz a tu casa. Estoy hablando de producción, no estoy hablando de que vea ya una persona y digo, quiero un perfume. No, estoy hablando de gente que quiera un volumen determinado de perfume y se lo lleva así y se lo llevan, ¿eh? Luego se coge, se envasa y ya está. Te lo hacen todo, te hacen el 100%, lo cogen, lo envasan y ya está. Pero eso es súper barato, o sea, eso es lo más barato, eso como yo digo, en la perfumería de polvo. Nadie habla de la perfumería de polvo, pero es que existe. La perfumería del garrafón. La perfumería del garrafón, que no es que sean... no son tampoco, ojo, cuidado, porque es que no son tampoco perfumes, o sea, no son... moléculas disueltas, para que se me entienda, ni artificiales ni naturales, es simplemente perfumes que ya están hechos y tú haces la mezcla de varios perfumes en uno, te haces un mix. Esto ya lo estuvimos hablando hace ya no sé cuánto tiempo en el canal, que te coges un perfume y lo evolucionas. Esto las empresas también lo hacen, es decir, tienen un stock de perfume brutal que tienen que sacar y entonces dicen, vamos a hacer un Frankenstein o una edición limitada Frankenstein a las botellas que nos quedan de esta cosa, nos la quitamos de en medio, la sacamos como una edición limitada y es que han cogido luego y han mezclado, pin, 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 han mezclado, han reenvasado, porque no pierden tanto dinero en hacer un reenvasado en una botella distinta, te meten un Frankenstein que te mueres y tú lo compras todo contento y feliz y te llevas una mezcla que te cagas. Y esto tampoco se dice. Los maestros de la perfumería se lo callan porque luego todos entran por el mismo aro. Si es que al final sabemos lo que es. Sí. Vuelvo a repetir que me parece justificado porque esto es una industria. Es que es una industria y hay que ganar dinero. Es que la gente que está con el rollo de que hoy el sueño, la ensoñación y el ligoteo salvaje y el folleteo, esto es mentira todo. Es que es mentira. Todo esto es mentira. Es una industria.
y quieren ganar dinero como todo hijo vecino, como quiero ganar yo y como quiere ganar Luz y como quiere ganar Tonio, todos queremos ganar dinero. Soren que también quiere, Ojero, perdón, también quiere ganar dinero. Decía la India, invaden con el olor, huelen fuerte, huelen fuerte. Yo tengo amiguetes que son indios, que los quiero un montonazo, pero huelen fuerte, pero es por el tipo de alimentación que llevan. Luego también tienen un montón tienen siempre piedra en la vesícula porque comen con tantísimo condimento que luego hay que estar haciendo intervenciones quirúrgicas por todos lados porque se llenan de piedra por todos lados. ¡Ay, ay, ay, qué gente! No os paséis echando condimentos a la comida, caca de la vaca, de verdad, lo digo en serio, esto es completamente serio, que luego hay que entrar a quirófanos, que luego las vesículas y los cálculos salen por todos lados, O sea, yo sé que os puede gustar mucho la cúrcuma y todas estas cosas, y el picante y tal, pero que luego tenéis una montonera de problemas. Ay, es que me han operado porque tenía la vesícula llena de piedra. Claro. ¿Por qué? Por la jodida alimentación. Así que, ¿alguien quiere entrar a un quirófano? No. A no ser que vayas a estirarte. Tampoco. Bueno, sí. Pero cuidado con la alimentación. Por eso es que hay mucha gente que huele muy fuerte, pero no es por nada ya, es por la alimentación. Tú te hinchas a cúrcuma y ¿a qué vas a oler? ¿A cúrcuma? ¿Vas a utilizar algo más? No, hueles a cúrcuma. Entre otras cosas, claro, evidentemente. Bueno, a ver, vamos a seguir leyendo por aquí los comentarios. Puede que hagan como supuestamente hace la Coca-Cola. Bueno, si esto ya lo he leído ya. A ver. Hay laboratorios que venden dupes, pero todos huelen similar, como si el alcohol que usaran fuera muy malo. Huelen similar a los originales, pero tienen una nota similar. Bueno, esto en el vídeo... Hay un vídeo ya hecho, que no sé si habrá tenido muchas visualizaciones o no, de perfumería árabe. A ver, déjame que lo vea. Es que no sé cuál ha sido. Hay uno que digo, el alcohol, ojito, cuidado. Es que lo digo, Es que lo digo. El alcohol no me gusta un pelo. No me corto y lo digo en el vídeo. No me gusta un pelo este alcohol. Y está hecho en Francia, me parece, además, el perfume. Pero no me acuerdo ahora mismo. A ver, contenido. No me acuerdo cuál perfume fue. Fue de estos últimos árabes que he hecho. El Afternoon Swing es este. Me parece que es este. Creo recordar que es este. El que es el dupe del Louis Vuitton, del Afternoon Swim, me parece que es este. Que ya lo digo yo bien clarito. Ojito, cuidado, ojo con los alcoholes. Ojo. Ojo con los alcoholes, por muy desnaturalizados que estén. Porque hay algunos alcoholes, esto es como todo, hay calidades y calidades, Ahí lo tenéis, ahí lo digo. Y ya me he encontrado como bueno, Soren lo sabe porque se lo comento casi todo, por no decir que todo, con respecto a la perfumería árabe, porque él ha sido el que me ha mandado todo el tema de la perfumería árabe. Y hay unas cosas que yo procuraría no echarme en la pelleja por el tema de los alcoholes. Está comentado ahí en este vídeo, así que ahí os lo dejo. Ojo con los alcoholes, ese es el vídeo. Porque telita. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema está en que ponen una evaporación muy alta normalmente, estoy hablando de lo baratero. Ponen un nivel alcohólico súper potente para que precisamente tengamos esa sensación olfativa de que ¿what? Lo que estamos llevando. Luego todo esto se va abajo enseguida. Sí que está en concentración de parfum, pero juega con una volatilidad muy alta, muy alta, que al final parece que en lugar de uno de parfum te estás echando uno de toalets porque tiene una volatilidad que te mueres, pero luego efectivamente, una vez que se pierde eso, jugando con volatilidad, consiguen regular que la cosa se vaya allanando un poco más. Y luego al final, de verdad, lo digo en serio, terminan siendo súper parecidos en cuanto a la longevidad al original. Esto de que dicen, es que dura más que el original, vuelvo a repetir, chuflas. La mayoría de esa gente no ha probado el original. Porque si comparas, luego te das cuenta de que efectivamente puede durar hasta incluso más, pero más o menos tienen el mismo rendimiento, Más o menos tienen el mismo rendimiento. Lo que pasa que, claro, te meten un trayazo alcohólico súper potente que a mí me resulta preocupante
en algunas firmas, no en todas, te meten un trayazo que te mueres, que dices, Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? Porque a mí me ha pasado ya varias veces, lo he dicho, ostras, ojito cuidado que aquí prefiero echarme esto en la ropa, porque aparte hay veces que tengo hasta la sensación, ojo cuidado, de que me están quemando la nariz, ¿eh? Cuando me atizo ese tipo de alcohol, que puede ser muy natural y muy de que esté hecho con la panocha de vete a saber, que me dé la remolacha, que me dé igual, está tan subido de alcohol, es un impacto tan fuerte que la nariz me la deja que digo, Dios mío de mi vida, y hago así, algunas veces tengo que hacer así, pero no me queda más remedio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La gente que no conoce los originales no tiene pajorrera idea de lo que se está aplicando. Y sí, se parecen, otros no, ¿eh? Otros no. Otros parece que lo intentan, pero no llegan. Hay otros que son clavadísimos, ¿eh? Clavadísimos. Cuando me sale el tema de los alcoholes, lo digo. Si no digo nada de los alcoholes, perfecto, porque está en su ratio y en su rango. Pero que esto de que sean más potentes, es que no. Es que mucha gente de la que opina, lo digo de corazón, no tiene ni pajorrera idea de cómo huele el original. Es que no lo sabe. Entonces, claro, cualquier cosa que digan o cualquier cosa que hayan dicho por aquí o por allá, pues dicen, ¡ay, es que huele más fuerte que lo... Y luego son chuflas todo, al fin y al cabo. Hay muchos intereses y cuidado, que cada cual haga lo que le venga en la real gana, pero hay que ser un poco más profesionales a la hora de estar diciendo las cosas, y yo, si veo algo que me molesta o que me incomoda en un producto, lo tengo que decir. No estoy tirándolo por tierra, ni muchísimo menos, todo lo contrario, sí los recomiendo, si son todos productos oficiales, que pasan todos los test y todo lo que tengan que pasar, porque es así. Pero hay cosas que dices, se les ha ido la mano. O sea, es que tú quieres dar la sensación de que eres una puñetera bomba atómica cuando luego en realidad es como el original. Una vez que pasa ese trayazo, porque además es un trayazo que se va muy rápido, en 5 minutos se va abajo, pero claro, hay que pasarlo, esos 5 minutos hay que pasarlos. Y dices, joder. Y eso pasa así de veces, ¿eh? Así de veces. Aplicaros siempre en ropa, ¿eh? Aplicaros en ropa. Yo creo que el alcohol es de Ahmad Silver State. No sé, es que lo tengo aquí. Sí, es del... no, este es el Zafrarán. Es del Privé Couture Collection Afternoon Swim. Ese es el que yo noté. Bueno, es el último que noté alcoholes. Y en el de Zafrarán me parece que también lo tengo hecho por ahí, por algún sitio. Lleva razón, si es que no lo sé, porque voy mirando, piensa que estoy en el directo, tengo que ir hablando rápido y tal, y entonces se me pueden escapar, pero un montonazo de cosas, no todo. Entonces, claro, por eso digo que sí, que ya me he encontrado más de 2 casos, ¿eh? Más de 2 casos. Voy a salir de aquí, dame un segundito, que estoy aquí como un poco pillado y tengo que beber agua porque si no voy a terminar con la garganta hecha polvo. Pero con la garganta hecha polvo de verdad. A ver, venga, vamos a ver. Rams Silver me ardió un poco en el cuello. A ver, también. Cuidado con esto, Jero, porque también no significa nada. Hay perfumería. Yo he terminado de hacer muchas veces un vídeo con un perfume nicho que viene de L'Oreal o que viene de tal y el cuello se me ha irritado, ¿eh? Esto es así. Y de hecho los tengo. Tengo ejemplos varios que a mí en la piel pues no me sientan bien determinados perfumes, pero esto le pasa a cualquier persona. Lo que pasa es que como no los puedes devolver, si te generan algún tipo de reacción, no los puedes devolver, pues ¿qué haces? Pues te lo echas en la ropa y punto. O lo regalas, yo qué sé, o lo vendes en el Wallapop, yo por decir algún sitio. Pero esto pasa mucho. O sea, tener una reacción, tú piensas que al fin y al cabo te estás echando un producto químico. Y me da igual si es natural o no natural, porque hasta incluso el natural ya está procesado, porque si no, no lo tendrías. Un aceite hay que procesarlo. Si tú no procesas un aceite, pues pobre de ti, porque vamos, nada más que con los alérgenos que tiene la bergamota como para no procesarlos y contenerlos o minimizarlos. Esto tampoco se dice. Aquí, hoy yo, mis productos son todos naturales, hoy mis productos son naturalísimos. Tío, tus productos tienes que procesarlos para minimizar los riesgos de las alergias. Sí o sí. Si no lo haces, pues es que cuidadito, cuidadito, porque un día te puede caer la del pulpo.
una denuncia directamente. Es que te puede caer la del pulpo. Tienes que contener todo eso. Tú no puedes utilizar productos a la venga, me he puesto yo en el alambique y he sacado yo aquí, vete a saber qué. Y lo he cogido y lo he hecho yo. Pues no, pues no. Pobre de ti como hagas eso y no pases todo el rollo sanitario, higiénico, sanitario que necesitas pasar para todo eso. ¿Sabes? Es que aquí hablamos mucho, pero luego tus productos son los primeros que están procesados. Tus productos tienen que estar procesados, tienes que minimizar riesgos. Sí que en el INCI puedes poner lo que te venga la real gana, porque puedes poner lo que te venga la real gana. Es verdad es que en el INCI no están obligados ni tan siquiera a poner, tengo que decirlo bien claro, a ver si alguien se entera de una puñetera vez. En el INCI no es que pongas lo que más riesgo puede tener a nivel de alergias, mentira. En el INCI ponen lo que les viene la real gana. En la real gana. Todo el tema de los alérgenos está controladísimo. Normalmente, si veis ya todos los perfumes, cuando tienes de determinadas marcas, le das la vuelta y normalmente siempre tienen los mismos. Es que el rollo que te ponen siempre el mismo, está estandarizado porque se permite legalmente hacerlo. Pero tú no pones en el INCI lo que más riesgo pueda tener. Eso es mentira. Mentira. En el INCI pones lo que te sale de las pelotillas. Ahí, de las canicas. En el INCI o de donde tú quieras, de las teticas, me da igual. En el INCI pones lo que te venga en la real gana. Ni más ni menos. Y no atiendes a nada. Es porque te interesa ponerlo, porque además está estandarizado. Si mirarlo, si básicamente miras unos, miras los otros y al final llevan lo mismo. Llevan lo mismo. Y al final todo es lo mismo. Química. Química. Cuidado, que a mí me da de comer aquí. Bueno, me ha dado de comer. Ahora también. Claro, de una forma indirecta. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Estas monsergas, se cuentan una serie de monsergas y de historias que digo muchas veces, ya parece mentira, ¿eh? Parece mentira que se esté contando al personal esto cuando en el INCI cada cual pone lo que viene en la real gana. En la real gana. Todo lo demás que se cuente sobre esto son chuflas. Chuflas. Pones lo que te viene en la real gana. Es decir, me entiendo, lo explico. Pones lo que te viene en la real gana si lo lleva realmente. De todo lo que lleva, tú pones lo que te sale del cilindrín. Lo que te dé la gana. De todo lo que lleva, tú eliges. Pues voy a poner esto, pongo lo otro, pongo lo de más allá. Y ya está. Y ya está. Y luego es como dice Silvia. Dice, hasta lo natural es químico, todo es químico. Es que todo es químico. Es que a mí me hace mucha gracia. O sea, yo entiendo que se puede hacer la distinción entre lo que son moléculas naturales y moléculas sintéticas, ¿vale? Es perfecto. No hay ningún problema. Está bien. Pero las naturales están o han sido todas procesadas. Todas deben de ser procesadas. Pobre de la que no sea procesada, porque entonces vienen los problemas. Pero todas son procesadas. En el momento que tú sometes a una sustancia a un proceso de extracción, ¿qué estás haciendo? Procesando. O te coges un limón y te lo restriegas por el cuello. Y entonces veremos a ver qué es lo que pasa con el ácido cítrico y el sol. Por ejemplo, todo es procesado. Así que sí, efectivamente, para aclararnos más y que se nos entienda cuando hablamos, decimos moléculas naturales, moléculas sintéticas, pero todas están procesadas. Absolutamente todas. Todas. De todas formas, a ver, a todas estas almas de cántaro, ¿qué más da? ¿Qué más da que tenga un perfume, moléculas naturales, si luego al final, pensar lo que voy a decir, porque esto es importantísimo, si luego al final lo vamos a mezclar con geraniol, con linalol, lo vamos a mezclar con alfa-isometilionone, lo vamos a mezclar con beta-isometilionone, lo vamos a mezclar con lo que nos venga en la real gana. ¿Qué más da si al final vamos a tener un jodido menjunje que va a oler mejor o peor, dependiendo de los gustos? Pero ¿qué más da si al final todo termina siendo emulsionado dentro de la misma fórmula? Joder, es que nadie puede decir esto. Es que a la gente que explica las cosas les cuesta trabajo decir todo esto. ¿Qué más da? Es que las calidades, es que el no sé qué, que es no sé... ¿Qué me estás contando, Pedrín?
¿qué me estás contando? Al final todo se va al mismo mejunje y estás mezclando químicos, vamos a ver, sintéticos y otras cosas con algo que es natural. ¿Qué sentido tiene? A ver, si tiene mucho sentido, si yo lo sé, pero estas cosas son para mis Patreon. ¿Qué sentido tiene o encontrarle el sentido de tener una formulación muy alta en ingredientes naturales, entre comillas, claro, ya sabemos que están procesados, con ingredientes sintéticos de dudosos beneficios para el ser humano, o para los animales, o para quien sea? A ver, ¿qué sentido tiene? ¿Habéis pensado alguna vez en todo esto? Es que lo digo en serio, es que ya parece que es que aquí la peña se pone a contar y no estoy, de verdad, que no estoy pensando absolutamente en nadie, pero es que a lo largo, es que claro, pasa una cosa, están saliendo gurús del perfume por todos lados, por el tiki-tiki, por el Insta, gurús a saco y nadie dice todo esto. ¿Qué narices? ¿En qué narices estamos pensando? ¿En qué narices estamos pensando? O sea, de verdad reflexionar sobre lo que estoy diciendo. O sea, mi fórmula tiene un montonazo de ingredientes naturales y le das, porque no tengo ninguna caja aquí, pero bueno, me da igual. Como estoy echando esta porquería, no es ninguna porquería, que está muy bien, ¿eh? A mí este producto me gusta. Y te pones a dar la vuelta y coges aquí, te pones a leer y dices, Dios mío de vida, ¿pero qué llevas tú? Claro, esto no, porque esto se supone que es vegano, al 96%. ¿Me entendéis? Es que es acojonante. O sea, mi fórmula tiene muchos ingredientes naturales. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la parte que no es natural? Con toda la parte de los ingredientes que lleva que son sintéticos. ¿Qué ha pasado con eso? Porque tú realmente estás mezclando tus ingredientes naturales con esos sintéticos. ¿Para qué quieres invertir tanto? Es que pensar, estoy intentando decir una cosa aquí medio civilinamente para que se me pesque. Pensar en la cantidad. Madre mía, me estoy liando. No me estoy liando, me estoy enrollando de que veremos a ver cómo terminamos el directo. Mañana salgo publicado en el ABC. Pensar en la cantidad maravillosa y fantástica de esos ingredientes naturales que tienen estos perfumes tan sumamente caros que están vendiendo por aquí y por allá, ¿eh? Con el mogollón de ingredientes que lleva el perfume. ¿Cuánta cantidad de concentrado de perfume os pensáis que lleva una botella? En esa concentración de perfume declarada para 100 mililitros. Estoy hablando de la concentración de perfume para 100 mililitros. ¿Cuántos pensáis que lleva? Que lleva una mierda. Que lleva trazas. Trazas. Esto de que se queda el aceite impregnado en la piel, todo esto es puñetero y jodido marketing. Porque la gente que se dedica a la perfumería sabe perfectamente que si se te queda una película oleosa encima de la piel, dices, ostras, esto está cargado de aceites. Estoy hablando para concentraciones o de parfum normales y corrientes. ¿Sabéis lo que es eso? En su mayor parte, si es una empresa seria, formal y como debe de ser, son los protectores preparatorios para que la piel pueda asimilar y llevar bien el tema de todos los químicos, agentes químicos que te vas a meter encima. No es el aceite del perfume, a no ser que estés utilizando atares, ¿vale? Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa, que los atares también tienen lo suyo, ¿eh? Pero quiero que vayáis cogiendo el rollo. ¿Cuántos pensáis que lleva por botella? Dios mío, si son trazas. Trazas. Son trazas. ¿Me puedes pasar el perfume de la botella azul? La botellica azul. Sí, pásame esa. Thank you. A ver. Cactus.
le damos la... Esto se supone que está al 97% vegano de origen natural. Y... Bencil salicilato, hidroxicitronelal, citral, geraniol, cumarín, violeta 21, hielo S, limonena y linalol. Esto se supone que, según pone aquí, Puig lo ejecuta al 97% de veganismo. Aquí. A ver si no me hace mucho. Es que me quito las gafas porque si no, no leo lo que pone ahí. ¿Vale? A ver si se enfoca un poco más mejor por ahí, que se vea. De todas formas, la mayoría de mi gente se quiere comprar esto. Porque además es que huele súper rico cactus. Al 97% vegano, origen natural, con la porquería que lleva ya de base en el INCI, que además es prácticamente la misma que ponen todos los perfumes siempre, pues un poco de por favor, la verdad. Pero es que he cogido este porque he cogido este, pero no estoy poniendo verde absolutamente a nadie, cada cual es muy lícito que haga con su empresa lo que le venga la real gana. Mirad que me queda ya, nah, más por debajo de la mitad. Entonces, por eso digo, pero ¿qué narices os pensáis que lleva esto? Aquí. Pues lleva un colorante, o dos colorantes, o tres colorantes, vete a saber lo que llevará para que se quede verde. Y aparte, efectivamente, llevará un concentrado de perfume, que además aquí me parece que viene. No, no lo dice. No lo dice, es cierto, no lo dice. Solamente con las concentraciones de extracto algunas firmas te dicen, pues lleva el 30, ya no sé qué, ya no sé cuántos, pero marketing también. El caso es que no sabes realmente el concentrado que lleva cada una de las botellas. No lo sabes, sabes el global. Porque recuerdo que los ingredientes, todos y cada uno de ellos, la gran mayoría, dan aroma y potencian el aroma de las sustancias empleadas. Donde está el peligro y el riesgo, que hay un documental que se puso en la plataforma morada, en este canal no, pero en la plataforma del otro sitio, en la plataforma morada, se publicó un vídeo en el cual se hacía un estudio del tema de la perfumería. Y los concentrados que lleva el perfume por botella son trazas, mínimo. Tienes el total, pero no tienes lo que lleva en la botella. No lo sabes. Porque son trazas. La mayor parte de todo esto está potenciado con los ingredientes. Pero de todas formas, se me da exactamente igual. Es que en lo que tenemos que pensar realmente es, a ver, pensar un poco. A mí me daría igual que un perfume fuese completamente sintético. Me daría exactamente igual, porque ¿qué valor le puedes poner tú a un perfume cuando coges y mezclas un natural con sintéticos de bajísima calidad? Porque que nadie se piense que el geraniol es ultra mega caro, que el linalol es ultra mega caro, porque no lo es. Porque no lo es. Para una empresa importante eso no cuesta ni un céntimo. Es una mierda el precio que tiene valor añadido. ¿Qué os pensáis? Pero ¿de verdad, en serio? ¿Qué sentido tiene mezclar naturales con sintéticos de baja calidad? Porque vuelvo a repetir, los ingredientes son de precio peo. Para una empresa potente, para mí no, que soy un muerto de hambre y me costaba hacer aquello, pues Virgen Lata, porque son poquitas unidades, pues tú imagínate. Pero para ellos, que mueven un volumen de millones de botellas, es una locura. Y los ingredientes están siempre por encima del valor del concentrado del perfume. Porque es ahí donde está el business. ¿Qué sentido tiene que tú te pongas a poner un montonazo de naturales para mezclar con sintéticos? Lo ideal sería meter una formulación de naturales estabilizados para que, con conservantes y todo lo que tengas que tener con emulsionantes, para que no se te vaya la fórmula, para mantener la fórmula y que efectivamente tengan unos rendimientos en el tiempo que se alarguen, pero no tocar mucho la fórmula con respecto a meter sintéticos a saco para bajarle las concentraciones de todo lo demás. Pero estar mezclando cosas ultra caras con cosas hiper mega baratas, de verdad, en serio, para luego sacar perfumes a 300 y 400 euros, por ejemplo, que me da exactamente igual, es una locura.
A nivel aspiracional está muy bien. Perfecto. Tú aspiras a tener algo de esas firmas o aspiras a tener concretamente esa firma o te ha generado un hate de una firma y quieres tener eso. Fíjate, tiene una concentración, la gente se ha dedicado a hacer su marketing, a vendértelo pues como si fuese la panacea, pero luego realmente lo que te encuentras en la fórmula es algo completísimamente distinto a lo que tienes. No que te estén engañando, sino que realmente dices, bueno, pero yo me pongo a leer y me dejo engañar muchas veces. Yo me dejo engañar porque digo, ay, es que huele tan rico que me da igual. Pero soy consciente de que mucho natural, macho natural, pero al final estás haciendo lo mismo, estás mezclando algo que se supone que tiene un valor añadido muy potente en cuanto al precio en sí. Es que la gente, vamos a ver, vamos a seguir. Hay gente que yo creo que se toma algo. Hay mucha gente que se toma algo, de verdad, en cualquiera de las plataformas, redes sociales, me da exactamente igual. Yo creo que hay gente que se toma algo. Cuando alguien sale diciendo que un UD cuesta, vete a saber cuantísimos millones, y que un iris cuesta no sé cuantísimos millones, que es súper caro la mantequilla del iris y no sé qué, porque es que cuesta producirlo no sé cuánto, y esto es una locura, ¿vale? Muy bien, muy guay. ¿Qué cantidad de iris estás metiéndole todo tu jodido perfume? Nada. Si estás mezclándolo al final, te veo la formulación, pero yo cojo la formulación, le doy vuelta a la caja, veo el INCI y veo que está repleto de porquería, hombre, por favor. ¿Pero a quién vamos a engañar? Haces una inversión, compras X volumen de oud, ya procesado, por supuesto, ya te lo digo yo. Te compras el iris, te compras el ámbar gris que te dé la gana, lo tienes como inversión, lo tienes almacenado porque sabes que te va a durar X tiempo, los años que sean, que vengan especificados por fábrica o de donde sea, pero eso tiene que pasar. Vuelvo a lo mismo. O sea, hoy me he ido a la India a comprar no sé qué. Vale, y has pasado la frontera y lo habrás declarado y habrás hecho los pertinentes analíticas europeas, porque eso no puede pasar de una forma libre aquí a Europa para venderlo a un producto cosmético, porque la perfumería es un producto cosmético, tú lo tienes que coger y lo tienes que mandar a analizar. Y entonces que te den el visto bueno para que la aplicación. Claro, es que aquí la gente va y compra y trae cosas muy rápidamente. Uy, he generado yo una cosa y he traído cosas de no sé quién. Pues, escucha, si no has hecho lo que tienes que hacer, ojito, cuidado, porque como pase algo, se te puede caer el pelo. ¿Eh? A ver si vamos a terminar aquí como el tema de la colza. Porque somos más chulos que nadie. Pero qué cantidad de verdad, en serio, para emulsionar una fórmula con ingredientes baratísimos, de verdad, en serio, y la gente ahí pagando a tocateja 200, 300, 400, 500 euros. Jolín. Y lo peor de todo es que nosotros, y yo me incluyo, caemos en la trampa. Durante mucho tiempo, pues estás transigiendo y porque quieres hacerte también con un nombre, con tal y con cual, pero luego al final a mí ya me da igual el nombre, me la repampinfla y digo las cosas como tengo que decirlas. Es que me da igual ya. Así me va. Pero de verdad, esto es un business, como dice Soren, es un business. Estamos que queremos el negocio. Pero de verdad que nadie se piense que hoy, fíjate cuánto aceite. Hombre, si está súper subido de concentración, ese es un extracto, un absoluto, pues ya te digo yo que vamos, ahí sí que llevas. Pero hoy, esto está aceitoso, caldoso. Sí. Como que no le has echado tú ya el ingrediente mágico para que te brille la piel, coleguita, que normalmente es un protector, que además ese vídeo me parece que ya está hecho, lo hice para los Patreon. Es un protector. No me acuerdo ya del nombre, pero es un protector que llevan los perfumes para que la piel pueda asimilar bien el hecho de llevar agentes químicos encima. Y dentro de todo eso también están los propios protectores solares de una baja capacidad, por supuesto, porque tienen un rendimiento bajísimo, pero por lo menos para que la gente no se manche cuando se echa el perfume, me refiero a nivel de manchas cutáneas. Esto sí estamos hablando de perfumería seria. Si hablamos de perfumería hippie, pues ya puede ser cualquier cosa. Pero de perfumería seria, y tampoco estoy diciendo que sea perfumería ultra mega cara ni nada de eso, pero perfumería seria, gente que se viste por los pies y hace las cosas como tiene que hacerlas, pues tienen que llevar todo lo que tienen que llevar. Pero claro, dentro de todo esto entramos de, uy, cómo me brilla la piel.
bla, 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 bla. Marketing, 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 marketing. Business. Pero que nadie se lleve a engaño, por favor. Que nadie se lleve a engaño. Porque tú normalmente cuando sacas una producción dices, venga, al 30% de producto de perfume. Es que, ay, madre mía, me pongo muy negro, perdonadme si estoy, es que me pongo muy negro. Es que esto es para estar, empezar y no terminar. Cuando tú sacas una producción y te dicen, venga, hemos sacado un eau de parfum a la concentración de, yo qué sé, el 20%, me da exactamente igual, lo que sea. Sacamos una concentración, un porcentaje. La producción completa va a ese porcentaje. La producción completa va a ese porcentaje. O sea, tienes, vamos a ver, tienes la maceradora ahí a tope con toda la producción completa. Por ejemplo, tienes la maceradora completa a un porcentaje. Bueno, la tienes completa ese porcentaje, pero tú de ese porcentaje extraes y llenas tus botellas. ¿Me entendéis por dónde voy? Bueno, pues ya está, me callo. Ala, me he enfadado. Ay, en fin. Dice Loop, dice, claro, las rosas de ese pueblo de Francia famoso por sus rosas y gras, las meten en el tanque junto con todo tipo de solvente. Vete a saber con qué las meten. No, vamos a ver, cuando haces el extracto y lo haces con la rosa, con los pétalos y todo el rollo, ¿no? Pero ahí no. Eso es posterior. Eso es posterior a cuando haces la extracción. La porquería ya añadida va después. Uy, mira cómo hago así y se pone la cámara todo loca con el procesar la imagen por la sombra que hace. Todo eso viene después. Todo eso viene después. Primero extraes. Si lo haces bien, quiero decir, puedes hacer un mogollón de trampas con todo esto. En el sistema productivo de extracción lo puedes hacer también, puedes hacer bastante trampa. Pero si lo haces como debe de ser, todo artesanal y todo el rollo, por muy industrializado que esté, si lo haces bien hecho y haces las destilaciones como tienes que hacer, las extracciones las haces como tienes que hacerlas, lo que tú estás diciendo viene después. Todas las emulsiones y todo esto viene después. Todo eso va después. Si lo haces en condiciones. Luego ya después cada maestrillo tiene su librillo, ¿sabes? Dice Mani. Dice, vine por y me quedé por la clase de química. Pues para que tú veas. Es que este canal es así, Este canal siempre ha sido así. Lo que pasa es que la gente está como muy confundida y no sé lo que... La gente siempre está confundida con el canal. De principio a fin. En fin. De algo hay que morirse, pues eso, muchas veces pensamos, de algo nos tenemos que morir, pues ya está, pues nos lo cogemos, nos lo echamos y ya está. Es verdad, lleva protectores solares, yo vi en un perfume de Álvarez Gómez y me lo quedé con la... Que sí, que lleva protectores solares y además viene el nombre técnico, viene por ahí, que yo no me acuerdo ya, se me va a la cabeza, y lo habré dicho 800 millones de veces, pero se me va a la cabeza y no me acuerdo ahora, tampoco son horas como para estar acordándome yo de los químicos concretamente, pero aparte porque hay un montonazo, pueden emplear el que les venga la real gana, pero llevan protectores, y esos protectores además son los que generan esa película normalmente, pero bueno, y sí, como dice Soren, al final lo que buscan es el máximo beneficio con el... Claro, sí, es que es lo que buscamos todos. No nos queremos estar muriendo de asco ni nada de eso. Queremos lo que queremos, buscamos lo que buscamos, que es el rendimiento económico, claro, el beneficio. Si es que es así como tiene que ser, no puede ser de otra manera. Pero bueno, vamos poco a poco y ya está. Bueno, al final creo que no he dicho y hay noticias, y hay perfumes. Lo dejamos para mañana si os parece. Y no sé si tenéis algún tipo de pregunta o consideración. A ver, si tenéis algo más, me espero y no me voy a ningún lado, ¿vale? Pero necesito saber que estéis por ahí. ¿Estáis vivos? Hola. Me quedo un poco más si hacéis algún tipo de pregunta o cualquier cosa interesante, por favor. Y ya está. Pues yo creo que todo esto lo puedo cerrar porque realmente estamos aquí dándole a los perfumes más que novedades. Realmente hay un par de novedades que están chulas, pero bueno, que podemos vivir sin ellas, no es necesario, lo dejamos para mañana y ya está. A ver, esto por aquí y
Bueno, pues nada, pues ya está. Señores míos, señoras mías, a ver, dice Soren, sí que estamos, estoy analizando todo lo que has explicado. Madre mía, y mal explicado porque voy corriendo y se me pasan muchísimas cosas por la cabeza, pero yo voy soltando cosas por la boca. Pero intento darle contexto a todo para que sepáis por dónde van más o menos los tiros de todo esto. Al final, siempre como digo, hay mucho pillastre en este mundo y da igual si es un pillastre que está desde abajo, como es el pillastre mayor que puede tener la empresa más grande del universo a nivel cosmético. Pillos hay por todos lados, pero por todos lados. Y entramos en el juego. Entramos en el juego y es muy fácil. Es muy fácil entrar en el juego de la peña. Es muy fácil coger y picar. Facilísimo, por desgracia. Pero bueno, yo qué sé. Mirad, al final, en la propia miniatura, que era la miniatura, al final hemos terminado hablando de esto. No lo tenía pensado, ¿eh? La miniatura iba por un lado, iba a hablar de las noticias del directo. Hola Ezequiel, muy buenas, Bonico. Qué gustazo tenerte por aquí, muy buenas, como casi todas las noches. Muy buenas, Bonico, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo. Entonces, por eso digo que son muchas cosas, pero intentar unir y luego, sobre todo, investigar, que lo que se trata también es de que vosotros pongáis a mirar, que no os quedéis ahí en lo que diga ni tan siquiera yo, que os pongáis, si os gusta este mundo, pues os pongáis a mirar, que os visitéis la página de AEMS, que veáis AEMS, cómo está el tema de AEMS, cómo está el tema de la IFRA, cómo está el tema de la Unión Europea con respecto a la normativa, que lo veáis absolutamente todo. Que, por cierto, además, voy a echarle un vistazo a AEMS, que no sé cómo estará la cosa. Igual hay algo por ahí ya, sorpresa, sorpresa. Lo último fue lo de los bronceadores y tuvimos alguna que otra retirada, algún perfume, porque los habían pillado con el carrito del helado. Pero no creo que haya nada, a ver, sede electrónica, nada. A ver si hay algo por aquí. Farmacéutico, comunicación, ¿dónde está? Cosmética. Garantía, publicaciones sobre cosméticos, biocidas, AEMS, legislación. Vale, cosméticos, cosmetovigilancia. A ver si carga. Noticias. No creo que tengamos nada. La verdad que hubiese saltado algo por algún sitio. Entiendo. Ya que estamos hablando de esto de los químicos y todo el rollo. Nada. De momento no ha salido nada, gracias a Dios. O sea que estamos tranquilos. No hay nada, de nada. Nos podemos quedar tranquilos. Creo. Mediante. Creo que Dios mediante nos podemos quedar tranquilos. Sí, estamos tranquilos. La última publicación, vale, nada. Boletín de productos sanitarios. A ver, estos son productos sanitarios. ¿Hay algo por aquí? Nada. Nos olvidamos. De momento que yo había visto, por lo menos esta fecha, a esta hora, no hay nada. Puede haberlo, seguramente. Verde. A ver. Alerta sanitaria. Pueden retirar todos los lotes de queso. Ay, madre mía, estamos liados. ¿Esto dónde es? A ver, con lo que me gusta a mí el queso, por Dios, soy un ratoncico. ¿Qué ha pasado con el queso? No, por Dios. Piden retirar todos los lotes de un queso por presencia de salmonela. Ay, no. Bueno, Tou Casa Mateu, que es el nombre del producto. Vale, es un artículo muy cortito. Os copio el enlace para que lo sepáis, pero como es un producto alimentario que no tiene nada que ver con la perfumería, pero bueno, en otro momento ya lo cogemos y lo vemos. Os lo cojo y yo lo pego y veis el producto que es en concreto, porque es queso. No sé que haya alguien que se haya cogido y se haya copiado no se haya comprado el productico este en cuestión. No, más tarde. Viene en la fuente de El Debate, que es donde está el tema este del queso de la casa Tou Casa Mateu. Pues nada, ahí está. Fecha de publicación 8 del 8 del 24. Ahí lo tenéis. Es para el queso concretamente de 400 gramos. Echarle un vistacico al frigorífico, si sabéis dónde lo habéis comprado y la marca, por si acaso, por si las moscas. Bueno, pues dicho esto, creo que catapum chimpum mataril el hilero. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vamos a ver ya mañana, si Dios quiere no pasa nada. Me tengo que poner a editar como un loco el vídeo de mañana.
Pero yo creo que sí que me dará tiempo. Igual lo edito mañana. Es que necesito relajarme. Después de un directo no me voy a poner a editar ahí. Venga, la vida. No. Tranquilidad, espacio y buenos alimentos. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana y pensar un poco sobre todo lo que he estado diciendo. Por Dios. Auf Wiedersehen.